Hay jugadores que tuvieron claritas situaciones en la segunda etapa, una diferencia de velocidad muy grande. Pero además llevan 2 partidos, y si el otro día no ganó Nacional fue porque cometió algunos errores defensivos y porque Maná fue irresponsable. Maná, que se había hecho expulsar, eso condicionó la postura que ha tenido el equipo dentro del campo de juego. Pero Costa tiene esto, se le conoce justamente por esa condición de saber reconstruir equipo. Tenemos que irnos con eso cuando él empezó a promover jugadores juveniles, y con esos juveniles llegó a jugar la final de un campeonato. José Florentino, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? No, todo bien, todo bien. Bueno, vos sabés que hoy estaba comentando en la televisión a la mañana, porque veíamos tu gol, y ya a esta altura, Federico, Dani, Ariel, nos sorprende que José Florentín sea un volante con tanta llegada y goles. Yo no recuerdo un volante. Mira que Guaraní se ha caracterizado siempre por tener muy buenos volantes, y si nos vamos en el tiempo, lo encontrás a Ángel Ortiz, a Edgar González, a Mendoza en su momento, el propio Morel, después lo tenés a Martínez, que fue transferido al Atlético Mineiro. Siempre salen muy buenos jugadores, muy buenos volantes en Guaraní, ¿verdad? Pero Florentín tiene el plus, el agregado de los goles. ¿Eso vos lo trabajás o es una cuestión de inercia futbolística, José? Y vamos a llamarle una inercia, como vos decís, Bruno. La verdad que me gusta bastante pisar el área, no lo niego, me gusta bastante. El profe mismo nos pide siempre acompañar a nuestro delantero, ya que ahora estamos jugando nada más con 2 volantes. Algunas veces nos tira un poco de la oreja con Jorge para que se quede uno, era para que sea la contención, pero las ganas de llegar al área, de pisar la rival, siempre tengo, como te digo, de la formatividad que vengo de ese ámbito, digamos, y la verdad que ahora por suerte se me están dando los goles y muy contento por eso. Pero en divisiones inferiores, vos, ¿en qué puesto jugabas, José? Yo era más de volante por izquierda. Volante por izquierda. Sí, más de volante por izquierda. Tenía más centro. Ahora no sé qué pasa en mi centro. Te olvidaste de tirar los centros. Pero ahora marcas goles, o sea, que me parece que es más importante lo segundo que lo primero, ¿verdad? Y sí, la verdad que sí, ayudar también al equipo. Por suerte se me está dando con ellos los goles, y esperemos que venga mucho más, ¿verdad? Ya que es bueno para el equipo, tanto en lo personal también. Eso le ayuda mucho a uno, le da la confianza para poder crecer día a día. Ahora, en las divisiones formativas, contanos un poco tu historial futbolístico, José. Queremos conocerte más. ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 24 años. 24 años. ¿Y dónde jugabas antes? O sea, ¿todas tus categorías las inferiores las hiciste en Guaraní, o en algún momento pasaste por otra institución? No, yo estuve en Argentina de los 15 a los 16, yo estuve en Gimnasia de La Plata. Ah, mira vos. Sí, hice ahí empecé ahí la formación, ya que acá vine para la sub-17, ya no me hallaba en Argentina, era lejos de la familia, vivía solo, no tenía contrato, había unos señores nada más que me ayudaban en el viático, pero era, como te digo, sacrificado, lejos de la familia. Algunas veces era un poco complicado, no comías bien, y eso pues te cuesta también para el rendimiento en el día a día. ¿Y por qué no comías bien, José? Hendrillo ahí la aporte, pero... Y gente tenía que dividir bien para que te alcance el medio, si no era que no iba a comer bien, no iba a comerlo. O sea, vos tenías que racionar tu comida más o menos como para poder llegar en las 24 horas de... O te salteaba de repente, no es como que hacías desayuno, almuerzo, merienda, cena. Yo recuerdo una vez siempre comía, como te digo, era famoso ya, era un chef profesional por ahí, ya que era, le metía reviro, pireca, me ingeniaba, no, tampoco no pasaba hambre, pero tampoco comía lo que tenía que comer para poder decirte que qué sé yo,
comí bastante bien para aguantarte bien un partido. Ahora, te apuesto lo que quieras que nos faltaba el arroz con el huevo chirulí. Ese salva totalmente. Ese era el plato oficial el domingo ya. y si no estaba el cocido con galleta... Sí, no, el café negro con reviro era. Ah, café negro con reviro. Sí, porque ahorita el reviro te rinde, pues harina nomás, un poquito de agua. Claro. Utan de yo. Sí, no, pero dos veces a en bote. Sí. Decime una cosa, José, y bueno, de Gimnasia de La Plata, ¿dónde viniste? De Gimnasia vine a Guaraní. Tengo un hermano que jugaba en Guaraní, ahora ya no juega más, ¿verdad? Pues ya tiene 27, ya se dejó prácticamente lo que es el fútbol profesional, pero siempre está hacia el interior jugando. Bueno, ese entonces mi hermano estaba en Guaraní, en la sub-20, hablé con él, ¿verdad? Le comenté a él la situación, ya que no le quería preocupar a mi mamá ni a mi papá. Y le comenté a él y me dijo, vení acá en Guaraní, probá, vamos a vivir juntos, nos vamos a salvar, ya que por acá es más todo fácil, digamos, ya que le voy a tener a mi hermano, si yo no puedo rezarlo, si él no puede rezarla, así. ¿Y vos vivías en la pensión con tu hermano o ustedes vivían en otro lugar? No, yo vivía en la pensión con mi hermano. O sea, como tipo Robert Rojas, que nos contó su historia de vida también. Sí, con vivía todo ahí, todo. Cuando se fue mi hermano nos quedamos los más antiguos, los más grandes por ahí, Robert, yo, estaba Marín, Ronnie vino, sí, Antonio, Ronnie, y así, sinceramente, linda experiencia que algunas veces acá con mi señora en la noche me acuesto y le cuento, ¿verdad? Lo que pasé y lo que ahora estoy viviendo. Robert Rojas, no sabe que nos contó una vez que se fue a... ¿Conocer el local de Epifanio Rojas? El que era Epifanio Rojas. Allá en Ipané. En Ipané, ¿sí en Ipané? Sí, en Ipané, y compró la APF ahora, y ahí Sí. entrenaban los de Guaraní antes. Sí, ¿verdad? ahí entrenamos. Bueno, y que ahí se quedaban a dormir también, y él se fue a probar, y escuchá un poquitito porque lo de Robert Rojas fue impresionante también, y seguimos charlando con vos, José, porque a mí me parece muy interesante que los chicos que nos escuchan, los muchachos, los jóvenes, sepan lo que es el sacrificio, lo que es llegar a primera y jugar, mantenerse en primera, no es fácil, no absolutamente en el fútbol paraguayo, en ninguna parte, pero acá en especial a veces cuesta mucho más porque no recibe uno el apoyo, no es como esos grandes países donde hay becas, donde hay mucha infraestructura. Escucha un poquitito lo de Robert Rojas. Más está allí ya ahora con la aputada más y ahí le llamaba a mi papá de ahí mi papá más a veces año ahí la y más vendi ese ahora ese puta será que tu uso esa a ver de ahí ya ve coco ya cuña ahora ahí hagando o adelante sacrificio pues ya año allá muy te a una y más vendi a ver con la teléfono te iba ahí yo y no solo para llamando y todo. Tele me anda por hoy va mona y ventilador va donde por ahí vamos volar che cocho año no vea que niña tío terminé mi colegio y el profesor me dijo otra vez vamos a ver otra vez me dijo sí ya ahí ya tipo ya estaba más decidido ya. Esta es parte de la historia de Robert Rojas, ¿verdad? Que vino sí, a probar primero en Olimpia y después se fue a Guaraní. Sí, la verdad que sí, yo viví mucho esa experiencia de él, ya que para qué negarlo, antes cuando Robert ya subió yo estaba en la reserva y para qué negar, hasta usted llegué a usar de él a una platita, ya que hay que aclarar de gordito ya. En serio, mira. Y no llegaste a trabajar en la olería, me dicen acá que tu papá es bolero. Sí, mi papá, sí, antes cuando era más chico, vacación de 15, sí o sí, tenía que trabajar. Después artesa ocultando por licor, o sea,
Sí, no, sí. Federico, Dani, Ariel, ¿ante qué tipo de volante estamos, señores? Yo creo que el saludo para José, casi siempre es una u otra característica, pero me parece que José tiene ambas. Cito el tema de pisar bien. A mí me impresionó en aquel partido donde con su gol le ganan a Cerro, al inicio del 2020, el día que murió Kobe Bryant. Ahí dije, este tiene cosas interesantes, pero además muchos goles de corners. Aquel gol en La Paz, contra el Tigre de Gorosito. Me acuerdo también una jornada contra Luqueño, en el primer partido en el Defensores del Chaco del año pasado. Tiene un muy buen sentido de anticipo ahí en el primer palo, porque hay siempre zona de central o de 9, como hizo Marcos Cáceres la vez pasada. Entonces, yo le agregaría el tema de ese plus de la pelota parada. ¿Cómo tenés esa ubicación para leer correctamente el cabezazo, José? Sí, la verdad que sí, siempre también en la pelota parada trabajamos bastante. Me gusta atacar la pelota, me gusta encontrarme con la pelota, por ahí decirte. Busco bastante, no me apuro para entrar, ya que arranco de atrás. Pero también tenemos un plus. Antes, por ejemplo, le teníamos a Rone, que le pegaba bastante bien a la pelota, que le tiraba como si fuera con la mano. Ahora le tenemos a Milton, y la verdad que tratamos de aprovechar eso, ¿verdad? También mérito de casi el 80%, 90% por ahí de ellos. Nosotros ya ponemos nomás ya la cabeza, pero como te digo, siempre trabajamos en la semana. Me gusta encontrarme, enfrentarme a la pelota y buscar el gol, que eso ahora estoy endulzado, digamos, con el gol. Yo le agregaría a Daniel, Federico y Bruno un volante moderno que, si bien es cierto, llega bien también, pero con gambeta. Porque a vos te gusta gambetear cuando te vas verticalmente hacia el arco rival y con remate de media distancia, porque el gol de ayer no es la primera vez que marcaste un gol de media distancia, José. Sí, la verdad que sí. Como te digo, antes era un poco más encarador, digamos. Ahora más como que estoy en el medio como un volante, y encararte te complica un poco. Estoy jugando más fácil, pero cada vez que se da la oportunidad, la ocasión, trato de aunque sea encarar, llevar un poquito la marca, y así también para algunos compañeros le hace más fácil. Y me gusta también patear media distancia, ya que tengo un buen remate también, y trato de direccionar nada más algunas veces nada más me sale un poco más. José, en medio de este buen arranque y con gol, como te decía Ariel, habías marcado el gol contra Guaireña también, que sirvió para ir a la final del año pasado. ¿Tenés presente el tema que puede venir una sanción? Sabés que nos comentaban que la semana que viene podría salir, después de lo que pasó tras el partido frente a Olimpia en la final, donde Servio, vos y Javier Báez habrían sido denunciados, están en el informe del árbitro. ¿Estás al tanto de eso? ¿Está preparando alguna defensa? Sí, la verdad que sí, se están encargando los abogados del club, pero yo estoy tranquilo. Como te digo, era no por mandarle enfrente a nadie, pero era el grupo en sí que se fue, ¿verdad? Para preguntar o protestar, o no sé cómo lo quieren llamar, ¿verdad? Al árbitro. Fue un sorteo, no sé de por qué, ¿verdad? No nos eligieron por ahí a nosotros, porque éramos varios los que estábamos ahí. En el video se ve bastante bien, pero bueno, hay que aceptar lo que viene, pero esperemos que no sea una sanción muy grande, digamos. No dijeron también que puede, o sea, que no se puede sancionar, que sea nada más una multa, pero vamos a ver qué pasa. Como te digo, vamos a acatar lo que se viene, porque estamos por ahí en contra de eso. José, nos contaste tu historia de Gimnasia de La Plata, viniste a Guaraní con tu hermano, hiciste las inferiores ahí,
¿quiénes fueron tus técnicos? ¿Quiénes colaboraron contigo como para crecer futbolísticamente? Y me dice acá Gerardo Figueredo, compañero que cubre Guaraní, que Gustavo Costa te dijo en un momento dado que a lo mejor no te iba a utilizar, pero que estés ahí y vos seguías entrenando. Contanos un poco aparte de toda esa historia. Sí, yo cuando llegué de coordinador estaba Fernando Cubero, está como su ojeador por ahí, Cristín Maciel, su hijo Badaico Maciel, y toda esa camada por ahí de ese cuerpo técnico. Pero la verdad que no tengo así uno quien me marque por ahí, porque siempre en la inferior de cada tanto se cambiaba de técnico, de la sub-15 pasaba a la sub-20, pero pasé por varios técnicos, Oscar Cáceres, así Adolfo Florentín, varios técnicos, pero pasa que también nosotros nos adaptamos mucho a lo que era el trabajo de la primera con Jubero. Capaz de ese entonces también yo me adaptaba bastante, ya que tengo ese también de adaptarme muy rápido o entender muy rápido lo que quiere un técnico. Y lo de Gustavo, ¿verdad? Bueno, ya todo por ahí saben que me fui a la pretemporada con ellos, era el sexto, séptimo volante central en ese entonces, y dijo, ¿verdad? Le dije a la dirigencia, después me comentó a mí que no me iba a utilizar, que mejor busque otro club para poder tener minutos, que con él no iba a tener tantos minutos, ¿verdad? Pero yo le dije, le comenté que ya no quería más salir a préstamo, siempre salía a préstamo y renovaba un año más, 2 años, y algunos clubes de la intermedia no quieren agarrar así jugadores de otro club, ellos más prefieren agarrar así jugadores libres. Y ahí le dije, no, me voy a quedar, voy a aguantar, voy a entrenar, que bueno, si es que entonces no me utiliza, pero también me voy a esmerar al máximo para que, aunque sea, vea que estoy queriendo ganarme un lugar, ¿verdad? Y por suerte le convencí, porque en cada práctica, ¿verdad? Y yo apenas llegaba en casa muerto, sin reprocharme nada, sin decir por qué no entrené bien, sin nada, siempre entrenar de la mejor manera, y por algo también el fruto de eso llegó la oportunidad. José, ¿están con una suerte de temor respecto a lo que pueda surgir en el seno del Tribunal Deportivo de la APF con lo acontecido? Porque vos sos uno de los que está bajo la mira y que habías declarado contra Juan Gabriel Benítez posteriormente, inclusive públicamente. No, estamos tranquilos, como te digo, los abogados están tratando ese tema, nosotros estamos tranquilos. De mi parte, yo, Gaspar, siempre hablamos también con Javi, y estamos tranquilos. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué se define en la semana, pero como te digo, estamos tranquilos, no tenemos temor de nada, no dijimos cosas que no fue, así que veremos qué pasa. Vos aquí, como dijiste en la anterior pregunta, parece que puede ser una multa económica nomás, ¿eh? Y sí, así nos estaban contando, como te digo, no le pegamos, no le agredimos a nadie, son cosas por ahí verbales nada más, que bueno, no sé si ellos tienen una prueba de algo, nosotros tampoco no te puedo decir tal cosa porque no tengo pruebas exactas, ¿verdad? Decir, ahora por ejemplo, si yo te digo algo, bueno, ahí capaz se queda la llamada en grabación, pero tampoco le puedo acusar a nadie sin tener pruebas, pero vamos a ver qué pasa. Como te digo, nosotros estamos tranquilos, trabajando metido en lo que es el partido, y ya vamos a ver qué decide el tribunal.
Yo te insistí de vuelta, José, porque fuerte lo que dijiste a los medios, de que te dijo supuestamente Juan Gabriel, ahora nos toca a nosotros festejar. Sí, pero son cosas que pasa, capaz no fue eso lo que quiso expresar, o no sé, ojalá yo escuché mal, pero veremos qué pasa. Como te digo, no tengo las pruebas, ni aunque tenga no me van a dar, ¿verdad? Pero estamos tranquilos, ojalá sea una sanción económica, ¿verdad? Porque no le agredimos ni le dijimos nada malo a nadie, solo protestamos, solo le cuestionamos cosas puntuales que pasó nada más, y veremos qué pasa. Bueno. José, muchísimos éxitos, a seguir creciendo, y supongo que tu gran meta es la selección paraguaya, ¿verdad? La de mayores. Sí, la verdad que uno siempre trabaja para eso, para defender los colores de la selección de mi país, ya que ahora hay grandes jugadores, grandes valores, ¿verdad? Pero uno siempre trabaja para poder ser llamado, tener en cuenta, aunque sea una vez, ¿verdad? Sería un sueño más cumplido, pero hay que trabajar y esperar. Gracias, José, muy amable. No, gracias, un abrazo para todos. Un abrazo. José Florentín, el muy buen volante del Club Guaraní, hablando con nosotros. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Hoy juegan los grandes. Ganó Guaraní 4-1 ante River, y después el 1-0 de Nacional sobre Soldamérica. Exacto, con el gol de Fleitas. David Fleitas. Estuvimos hablando de él otra vez el sábado. Dicen que tiene muy buenas condiciones. Él juega muy bien y allí hizo fuera del área vuelta al gol. Sí. Sí. Y él no marcó también en el empate 2-2 de Sí, marcó. contra Guaraní, justamente. El primero marcó. Ahí, Por dentro eso, del área chica. Nacional. Sí. A él no es que le dicen el Zlatan, algo así. A Borja le dice. A Borja. Sí. Y a David, porque David Fleitas tiene un físico exuberante también. Sí, pero Y yo tiene no un desconozco gran algún pique, juego. tiene potencia para arrancar desde el costado, de atrás, como lo hizo ayer. Y Sol de América está complicado en ¿Qué pasa con Sol de América? En el promedio, porque la otra vez estábamos dando los números, lo daba Cristian el domingo, y River perdió. Pero Luqueño, si gana, va a pasar a Sol de América, o ya lo pasó. Y Sol de América, entre los que dividen en gran forma, a diferencia de 12 de octubre y Guaireña, está último. Entonces, acá con todas las contrataciones que hubo, debe haber una preocupación, porque en la medida que siga perdiendo se va a demoralizar el tema. Efectivamente. Está Ariel así en el promedio. Asimismo, en la posición décima está River con 1.51 y ya inmediatamente Sol de América 1.164. Complicadísimo. Recordemos que este año solamente baja uno y que el noveno va a jugar un partido de promoción con uno de la intermedia. El gusto de estar en contacto con don Pedro Balota. ¿Qué tal, don Pedro? ¿Cómo estás? Pero muy bien, ¿vos dónde estás? ¿Estás acá o estás allá? Gracias a Dios, doctor, ya recuperado del COVID después de estar internado 2 semanas. Dios Mi madre también estuvo internada, pero se recuperó rápido y ya, gracias a Dios, trabajando de nuevo, mi querido doctor. No al 100%, pero estamos acá, don Pedro. Soy neutro, pero puedo ser. Perdón, discúlpame, por favor. Nomás, Don Pedro. No, licenciado, mí nomás. Sí, ¿Cómo anda? Bueno, me alegro que estés y que estés bien, Gerard. gracias. Por sobre don todas Pedro. las cosas que, a pesar de que hay gente que no le respeta a esta enfermedad, ¿eh? Sí. Decime, don Pedro, ¿cómo analizás este momento del Olimpia? Hoy leí una publicación donde hablan del Olimpia, bueno, vamos a separar las cosas porque una cuestión es la futbolística, el momento del Olimpia, ¿verdad? Y otra es la que, no sé si llegaste a ver lo que publicó hoy en su digital. No llegaste a leer. No llegué a leer. Olimpia Seguro. dice, Olimpia, donaciones y préstamos. Seprelat echa ojo a los mecenas y recursos fuera del sistema. Y después aparece justamente un tuit mío en el que a vos te mencionan Pedro Balota, vicepresidente de Olimpia, abre comillas, dice, en Olimpia
Ya no hay dirigentes que ponen plata, como pasa en otros clubes. Nosotros somos autosustentables. Este tuit es del 2 de octubre del 2020. Y después habla de cosas muy fuertes, ¿verdad? Que vinculan a la Fundación Franqueada del Olimpia, a su vez actividad y aportes de sus principales dirigentes, lavado de dinero, evasión de impuestos, presuntamente. Es muy fuerte esto. La parte que no entiendo es por qué te mencionan a vos acá, ¿verdad? O sacan un tuit mío donde vos hablás, ¿verdad? Bueno, vayamos por partes. Sí, don Pedro. Yo tomé en un momento bastante complicado la tesorería del Olimpia. Que vos y todos en nuestro país saben, porque así como recibí felicitaciones, recibí críticas, ¿verdad? Me acuerdo una de ellas y que me impactó bastante, fue aquella de que con balances buenos no se consiguen campeonatos. Y Olimpia venía en un proceso bastante complicado. ¿Qué es lo que hicimos? Es buscar que el Olimpia sea autosustentable. Una deuda pero millonaria, el balance quedó en alrededor de 10 millones de dólares más o menos en aquel entonces. Pero no es que pusieron el dinero algún dirigente para cubrir ese déficit. Se trabajó en todo lo que es en promocionar el Olimpia, en sacarnos de encima usureros, ventas rápidas de sponsor y cosas por el estilo, a pesar de que sí lo tuvimos que hacer en su momento. Fue ahí cuando yo dije, bueno, el Olimpia tiene que ser autosustentable como cualquier club del mundo, ¿verdad? Porque siempre hubo la costumbre de que prácticamente había una persona que era el dueño del club y realmente nos pasó eso también en el fondo de todo. Pero la idea siempre fue de que el Olimpia gaste lo que le ingresaba. Capaz que por el camino nos desviamos y yo ya no estaba en la dirección, en la tesorería. Así que 2 años estuve como tesorero y entregué de esa manera, ¿verdad? Es recibir una cuenta, y ustedes conocen pero perfectamente la demanda, el famoso caso de Pablo Ceballos, el famoso caso de Personal, el famoso caso de este jugador uruguayo, que no recuerdo ahora el nombre, que nos vino un juicio y un pago de locos, inclusive, no sé, te acordarás, Bruno, del día en que aparecieron para rematar el club, el momento en que se vino con la sentencia de remate y no sé, tuvimos que hacer maravillas para conseguir 265 millones de guaraníes, una cosa así, ¿verdad? Ahora sí, ¿en qué me pueden mencionar en algo de que se haya hecho mal en ese momento? No te puedo decir, pero absolutamente yo te puedo asegurar que en el tiempo en que estuve de tesorero nunca recibí nada por el costado ni hice nada por el costado. Si todo apunta a la Fundación Franqueada, sí, siempre fue para mí una piedra en el zapato. Siempre fue para mí una piedra en el zapato, porque realmente la administración no la teníamos nosotros. No la tenía el Club Olimpia. Y sí se tuvo que utilizar porque por aquello de que todas las cuentas estaban embargadas, teníamos creo que algo así como 70 juicios en la asociación donde nos embargaban lo que podíamos recaudar de los eventos internacionales.
Entonces no podíamos tener una cuenta corriente por aquello de que dinero que entraba ahí era dinero que quedaba embargado. La institución, el Club Olimpia, tenía que seguir viviendo, pagar salario, pagar todo lo que conlleva a una institución, a un club para poder sobrevivir. Ahora, lo que pueda salir, te aseguro que no leí, entonces, no sé, lo tendría que ver, pero estoy en condiciones de responder absolutamente sobre todo lo que fueron mis actos y con la transparencia con que manejé, ¿verdad? Ahora, si lo que dije es real, es tal cual. Por lo menos en ese tiempo no se permitió el tema, si bien a lo mejor hasta se adelantó y se prestó dinero y aportaron en algunos casos, pero lo aportaron voluntariamente el dirigente que lo hizo, y hubo circunstancias en que se tuvo que aportar para miles de razones: reparar una cancha, reparar el famoso el estadio del Olimpia, que cuando tomábamos tenía hasta pasto, tenía entre la gradería. O sea, hay cosas en las cuales se tuvo que aceptar aportes, porque de lo contrario nos iba a costar y nos iba a llevar tiempo poder generar esos recursos para repararlo. Pero en general todo se fue haciendo en la medida de las posibilidades. Don Pedro, Ahora, a ver, entendí sí. que dijo que llegaron a usar fondo de la fundación, ¿no? Del cual el Olimpia, No, ustedes... se llegó a usar la fundación como chiquera, como cuenta corriente, te voy a decir. Ariel te saluda, don Pedro. Sí, sí. Sí, Ariel, ¿cómo estás? Bien, bien, don Pedro. Sí. No como una cuestión de que era el dinero del Olimpia, era la fundación, no. Se transferían los fondos ahí para poder pagar las cuentas y pagar inclusive los salarios y cosas por el estilo. Ahora, yo no puedo hablar posterior a mi gestión porque no tuve ninguna participación en lo que es fundación, ¿verdad? No entré en lo que es la administración de la fundación. Si bien se manejaban fondos del Olimpia, no estuve nunca en lo que es la administración, inclusive nunca llegué a tener un balance de la fundación. ¿El trasfondo de esto sigue siendo HC Trovato? Yo sí diría que hoy mirando detenidamente las cosas, yo creo que en todo esto hay que demostrar lo contrario, ¿verdad? No, hoy ya no te podría decir si es probable que sea una pelea de dirigencia o temas políticos. No, con todas las informaciones que salieron últimamente, de repente si uno no ve los papeles, bueno, yo dejaría un manto de duda a todo. O sea, ¿vos crees que Trovato hoy tiene que demostrar su inocencia, don Pedro? Claro, se tiene que demostrar. No es de otra manera. Él tiene que demostrar y todos tienen que demostrar. Inclusive yo en su momento voy a pedir una reacción después de hacer. De todas maneras lo hice, ¿verdad? ¿Vas a pedir una rendición de cuentas a Sobre este quién? tema de la fundación, porque me gustaría que todas las cosas sean bien transparentes, ¿verdad? Porque realmente con todo lo que están saliendo en algunos medios, me deja un manto de duda. No, ¿qué querés que te diga? No puedo decir, bueno, no tienen razón. Y con Brunote no hablaste, el presidente, él también fue tesorero de la institución. Sí, realmente no llegué con Miguel a
un entendimiento de que todo está así. Para él está todo clarito, pero siguen apareciendo informaciones en la prensa que de repente se ponen en duda. Hay cuestiones que hay que aclarar. Yo no sé, yo tuve la oportunidad de mirar estas informaciones que vienen apareciendo últimamente, y mientras no vea los papeles no te puedo decir, bueno, esto no existió, esto no se hizo, estos valores no son los reales. Sinceramente, lo que presentaron como una información de CEPRELAT, me gustaría chequearla, me gustaría tener certeza de que realmente hay una mala intención en la información o hay una buena intención en la información. Pero no te podría decir de que esto es todo tan transparente y hay una cuestión política y hay una cuestión de persecución, ¿verdad? A mí me parece que soy claro en ese sentido. Don Pedro, Sí. ¿Todavía está en tu mente renunciar? Está. ¿Y lo harías efectiva esa renuncia cuándo crees conveniente? ¿Cuándo crees que podrías presentarlo? Yo creo que voy a dar ciertos pasos para decir de que, bueno, efectivamente, si renuncio lo hago por esto, o si no renuncio lo hago por esto, ¿verdad? Creo que por sobre todas las cosas siempre miré a la institución que es el Olimpia, y me gustaría que las cosas sean claras y transparentes, y bueno, una vez que tenga aclarado todos los temas, voy a tomar la decisión final sobre este tema. Yo creo que de repente también en parte del proceso ya cumplí un ciclo, ¿verdad? Y como siempre dije, no solamente lo digo ahora, siempre dije, yo creo que no estoy apegado a ningún cargo ni a ningún puesto, ¿verdad? Lo que di por el Olimpia lo di de todo corazón, y como olimpista creo que dejé plantado algo, ¿verdad? Sí, lo tengo que analizar, y me parece a mí que las decisiones apresuradas también a veces nos llevan a errores. Pero sí me gustaría que este tema se aclare totalmente por el bien institucional del Olimpia. Acordate que nosotros estamos representando a grandes hombres de la vida paraguaya, a increíblemente personas que vinieron y lo hicieron de corazón y de fanatismo, y porque le querían al Olimpia. A ellos lo estamos representando, y creo que lo tenemos que hacer con todo el honor que ellos se merecen, que a lo mejor muchos de ellos hoy ya no viven, pero la memoria sigue dentro del Olimpia. Entonces me gustaría que las cosas sean claras. Pero tu renuncia no es muy lejana, o sea, la decisión a lo mejor ya la tenés tomada, pero estás esperando algunas aclaraciones, don Pedro, para hacer efectiva tu renuncia. Es probable que sí. ¿No querés estar en un quilombo vos? ¿En qué sentido? Y no sé si hay algún problema, si esto sigue creciendo, porque se habla de ese CEPRELAT y compañía. A esta altura de la vida Que Marco Trovato también tiene derecho a la defensa, ¿verdad? Porque por supuesto, yo él estoy esperando ese momento. ¿Vos estás esperando? Sí, me gustaría por lo mismo que te dije. Pero ¿y él no apeló acaso, don Pedro, en la...? No tengo idea, no tengo esa información. Yo sí tenía el comentario de él de que
lo iba a apelar en honor a toda su familia. No sé realmente, y te mentiría si te digo sí tengo conocimiento del que apeló y que eso está corriendo. Entonces ya él renunció, se aportó de lo que es el Olimpia, así el contacto con la directiva, y creo que sigue su curso, ¿verdad? Don Pedro, ¿y a quién vas a recurrir para tener todo claro respecto a la fundación? Y el mismo Olimpia, en primer lugar. Sí. Al mismo Olimpia. ¿Y a la CEPRELA? Yo no quiero sembrar un manto de duda en nada, pero de que ríos suenan. Entonces, quiero estar tranquilo en ese sentido, ¿verdad? Y que acá nada haya detrás de todo esto. Me parece que es una institución demasiado grande para tener las cosas y las informaciones a través de los medios y no estar en conocimiento de nada, ¿verdad? No estar en conocimiento de nada, y me dolería muchísimo que hayan ocurrido realmente este tipo de cosas con el Olimpia. Don Pedro, siguiendo la... Y a lo que vos me preguntás si tengo miedo o estoy rehuyendo a lo... No sé cuál fue la pregunta específica. No, yo te hice la consulta y voy a utilizar una palabra, un lunfardo, que en la Argentina dicen que te quedas pegado. Si vos tenés duda y de por ahí vos querés, estás diciendo que pensás renunciar y que estás esperando despejar algunas dudas, también vos, ante estas dudas que crees o todavía no tenés claridad en el tema, que pedís una auditoría inclusive, no querés quedar pegado. Por eso te preguntaba muy respetuosamente, y también te decía lo de la defensa de Marco Trovato, ¿verdad? Sí, creo que creo que demostré en su momento, cuando las papas quemaban, cuál fue mi comportamiento frente a todo eso, y creo que te consta a vos, porque en varias oportunidades me hiciste varias entrevistas, sí, y siempre hablé de frente. Creo que no solamente te consta a vos, sino que a todo el periodismo en general, con qué respeto los traté siempre y con qué respeto trato las situaciones, ¿verdad? Don Pedro, siguiendo un poco la cronología, porque recuerdo perfectamente que habíamos charlado en la previa de la finalísima, y aquella de hoy dijiste, no es el momento, mañana hay un partido importante. O sea, tu decisión, y más porque después desarrollaste tu respuesta, es por una especie de cumplimiento de ciclo, o también tiene que ver esto que estás manifestando ahora. Yo creo que todo es parte de todo, ¿verdad? A mí me gustaría, creo que mucho de lo que digo y de que hay un cumplimiento del ciclo también me parece que es una parte fundamental. Ahora, el hecho de encontrarnos con esto también despierta eso mismo que está diciendo Bruno, el hecho de que se huya a la responsabilidad o no quiera enfrentar este tema. Al contrario, nunca se huía a nada que se parezca a lo de a correr ante una situación. Lo hubiese hecho mucho antes, y es que me gustaría que estén claras las cosas y ahí tomar una decisión real y explicarle a ustedes que se merecen y a toda la afición olimpista el motivo de la medida que vaya a tomar. Don Pedro, ¿cuál es, si es que tenés conocimiento o si es que existe, la relación actual del club con la fundación? Bueno, sigue habiendo una relación, con toda honestidad. A mí no me gustaría seguir con la fundación. Yo no veo una necesidad hoy día
seguir teniendo una relación con la fundación. En su momento cumplió su ciclo. Hoy por hoy tenemos cuenta en todos los bancos. No tiene sentido seguir con eso. Hoy para mí no tiene sentido. Don Pedro, para cerrar, ¿cómo lo ves al Olimpia y a Néstor Gorosito? Bueno, el Olimpia tiene un plantel para salir varias veces campeón. O sea, hay un plantel nuevo. Para mi gusto hay demasiados jugadores, pero yo no soy técnico y tampoco puedo decir. Y Gorosito, si bien tuvo su declaración, su descargo, yo no concuerdo del todo con la declaración de que ha sido el mejor partido del Olimpia, ¿verdad? Yo creo que el Olimpia puede dar mucho más que lo que vimos en la fecha pasada. Creo que hay que mejorar en varios aspectos. Y tiene plantel para pelear este campeonato. Yo creo que no vimos ni el 50% aún, y es muy prematuro hablar de que si esto es bueno o malo, o lo que contratamos es bueno o malo, porque no lo vimos a muchos jugadores. Y hay muchos jugadores que tienen que mejorar su rendimiento, ¿verdad? Pero un partido no puede calificar nada, porque estos chicos están saliendo de la pretemporada, y ustedes saben que una pretemporada de todas maneras no es que deja un equipo que tiene un entendimiento. Aparte hay otra filosofía de juego a partir de la venida de Gorosito. Entonces no te puedo dar una calificación negativa ni positiva, porque hay que verlo. A los buenos caballos se los ven en la cancha. Entonces, mal podría decir, fíjate que en medio de todo el Olimpia sale campeón. Creo que fue mucho mérito también de los jugadores que se pusieron encima del Olimpia, le arroparon al Olimpia y bueno, demostraron su capacidad. Un campeonato raro, en fin, al final de cuentas un campeonato raro, pero campeón. Indiscutiblemente llegaron los dos mejores y Olimpia fue el mejor, indiscutiblemente. Ahora, si vos me preguntás qué calificación le doy, sería un absurdo decirte, bueno, no estoy de acuerdo con Gorosito, porque realmente él no tuvo el tiempo necesario para calificarlo, para decir que es tan bueno o tan malo. Pero creo que está haciendo el esfuerzo. No es fácil cambiarle a un equipo que jugó 2 años de una manera y con un esquema de juego y con un técnico, y cambiar eso me parece que no debe ser tarea fácil, y no lo es ni en el trabajo ni en ningún sentido en el que tomemos en la vida. Y creo que tenemos que darle el tiempo necesario para que pueda demostrar realmente su cualidad, y si no, bueno, ustedes saben que no me voy a guardar ningún concepto para decir de que estoy o no de acuerdo, o que me gusta o no me gusta, como siempre lo hice, ¿verdad? Y ustedes saben lo que de repente te cuesta el decir y hablar con la verdad. Don Pedro, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable. Gracias a vos y bienvenido al ruedo. Gracias, don Pedro.
Pedro Balota, dirigente del Club de Olimpia. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Del viernes 12 hasta el domingo 14 se vienen los días M del Shopping Mariscal para que elijas el mejor regalo de enamorados. Con descuentos especiales, regalos directos por compras. Además, con tus tarjetas de crédito Itaú, tenés 6 cuotas sin intereses y participas del sorteo de 5 gift card de 1 millón de guaraníes. Shopping Mariscal, el gran corazón de los enamorados. En Bristol, arma tu combo enamorados y te ganas una cuota de regalo. Tenés toda la variedad para armar tu combo, así como este TV LED Win 32 pulgadas HD más somier convencional Paraná, precio normal 18 cuotas de 276 guaraníes, ahora solo 17 cuotas de 178.000 guaraníes. Contactalos ya al WhatsApp 0991 670 000 llamando al 519 4000, también a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. No esperes más, Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Ya pensaste en la mejor inversión inmobiliaria que podés hacer? Boulevard Plaza Pinedo es un proyecto único que te ofrece más de 4.200 metros cuadrados de áreas comunes, parque infantil, piscina de gran capacidad, camineros internos, gimnasio, cancha de fútbol, más de 6 quinchos, seguridad en las 24 horas y una ubicación privilegiada. Además, la financiación es propia y en guaraníes. Contactate al WhatsApp 0972-413-100. Visítalos en redes como Boulevard Plaza Pinedo. También podés hacer un tour virtual del proyecto en www.idesa.com.py/Boulevard. Es un emprendimiento más de IDESA, máximo respaldo a su inversión. Atención, quedan solo 7 días para el billetaje electrónico. Desde el miércoles 17 de febrero a full. No esperes más, compra y recarga tu más tarjeta en Supermercados Edog, Super 6, Villa Postala, E-Global y tu quinielero amigo de tu quiniela TT, Asunción y Área Central. Vía que no dejes todo para última hora. Para más información, seguiros en Facebook, Instagram y Twitter como Más Tarjeta PY. Más Tarjeta, nos movemos juntos, nos movemos más. El trasfondo de esto sigue siendo HC Trovato. Hoy mirando las cosas, hoy mirando detenidamente las cosas, yo creo que en todo esto hay que demostrar lo contrario, ¿no? Hoy ya no te podría decir si es probable que sea una pelea de dirigencia o temas políticos, no, con todas las informaciones que salieron últimamente, de repente si uno no ve los papeles, bueno, yo dejaría un manto de duda en todo. O sea, ¿vos crees que Trovato hoy tiene que demostrar su inocencia, don Pedro? Claro, se tiene que demostrar. No es de otra manera. Él tiene que demostrar y todos tienen que demostrar. Inclusive yo en su momento voy a pedir una rendición de cuentas sobre ese tema que de todas maneras lo hice, ¿verdad? Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. ¿Sabías por qué una cerveza fresca como nuestra Pilsen se disfruta mejor? Porque cuando llega a tus manos a pocas horas de ser elaborada, esta mantiene las mejores cualidades como el sabor y sus aromas. Pilsen, recién hecha desde 1912. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía. Por eso Duracell viene nueva y mejorada. Preocúpate menos por quedarte sin energía y usar tus dispositivos por más tiempo. ¿Qué es lo que más te interesa? Duracell dura más, mucho más. Duracell. Llegó Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital de Visión Banco, para que manejes tu dinero más fácil, segura, cómoda y rápida. Crea ya tú mismo o desde donde estés. Solo ingresa a la app de Visión Móvil, seguí los simples pasos y listo. Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital. Por el mes de los enamorados, tu Taiga viene con regalos por la compra de una moto Taiga. En cualquiera de sus modelos te obsequiamos 2 chalecos y 2 cascos para vos y tu pareja, porque de a 2 siempre es mejor. Acércate a Inverfin en todo el país o llama al 021-288-3000. También nos encontrás en www.inverfin.com.py. Pasa por Inverfin y enamorate de una Taiga. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta, un excelente producto que por su frescura, sabor y calidad en muy poco tiempo será del agrado del exigente
dirigente consumidor paraguayo. Yerba mate compuesta arcoiris viene en 2 presentaciones, menta y boldo y sabor cedrón y burrito. Otro golazo de arcoiris. Seguinos en redes sociales, arcoiris con sabor y confianza. Yo se puedo asegurar que en el tiempo en que estuve de tesorero nunca recibí nada por el costado ni hice nada por el costado. Si todo apunta a la fundación franqueada, sí siempre fue para mí una piedra en el zapato. Siempre fue para mí una piedra en el zapato porque realmente la administración no la teníamos nosotros. No la tenía el Club Olimpia. Y sí se tuvo que utilizar porque por aquello de que todas las cuentas estaban embargadas, la institución, el Club Olimpia, tenía que seguir viviendo, pagar salario. Se llegó a usar la fundación como chiquera, como cuenta corriente, debería decir. Se transferían los fondos ahí para poder pagar las cuentas y pagar inclusive los salarios y cosas por el estilo. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Hoy juega Cerro Porteño, hoy lo hace Olimpia. ¿Te sorprendió lo de Pedro Balota, Federico? Sí. ¿Quieres ampliar? No. Me sorprendió cuando Ariel le preguntaba y cuando le preguntaba si era persecución de HC o algo que merecía investigación. Él dice, yo ya no sé más si es persecución o si es algo real, y por eso pidió que demuestre la inocencia, ¿verdad? Eso fue... Esa parte es muy dura también. Fue fuerte, sí. Estamos hablando de... Lo estamos buscando a Marco Trovato, el segundo presidente del Olimpia. El segundo hombre, antes que salga Bruno, era el segundo hombre en importancia de la dirigencia que encabezó Marco Trovato. Fue vicepresidente, primero tesorero y después vicepresidente, tesorero y voz cantante, ¿verdad? Sí. Entonces, sorprende. ¿Estás sorprendido, Ariel? Sí, estoy sorprendido. ¿Qué parte es la que más te sorprendió? Y que ya ponga en duda lo referente a la administración, porque acá decir de la administración. Si hablamos de la fundación, estamos hablando de la administración y que salga... Para vos, claramente, Balota dejó en duda. Y si la fundación, atrás de la fundación se hacía operaciones económicas para la administración del club, él está apuntando hacia esa fundación. Y él formó parte de esa estructura y por eso me sorprende. Más allá de que, mire que a veces los dirigentes son políticamente correctos y a pesar de que no les gustan ciertas situaciones, esquivan y guardan, pero él no se guardó, por eso me sorprendió. ¿Estás sorprendido, Chum? Te diría medias, no tanto. Porque... Espera, ¿cómo Federico, Ariel están sorprendidos y vos no estás a medias? No entiendo. Porque es Pedro Balota. Vos ya te veías venir esto como... No, porque es Pedro Balota. Porque ¿por siempre... y es más, fíjate cómo quedó muy secundaria la pregunta futbolística. ¿Quién era siempre la voz de la discordia cuando se quería proyectar una imagen? Pedro Balota. Es más, de acuerdo al estado de ánimo algunas veces de los propios hinchas, Balota era el súper criticado, o decía, es el único que dice la verdad. O sea, si vos me decís, mira, va a haber un dirigente que va a estar discordante de un relato, iba a ser Pedro Balota. Pero esto es muy pesado, Dani, ¿eh? Es diferente a preguntarle por Grosito. Esto divide, es que divide. Al final dejamos lo de Grosito. Claro, esto va más allá del fútbol, divide el cartismo y el anticartismo. Así de simple. Esto va mucho más allá del fútbol. A mí me sorprende y si se hubiera sabido que iba a aclarar así, lo hubiera llamado antes, ¿verdad? Después que salió. Pero lo que voy es, porque ahora el informe, porque ahí mismo sentado Brunote la otra vez dijo, a mí lo que me sorprendió es de dónde saca o cómo filtran los datos de la CEPRELA, ¿de verdad? Es gravísimo, O sea, sí. A ver, yo creo que acá uno puede aplicar la analogía a lo de la conferencia de Grosito, cuando decía, él tenía razones para decir esto, pues que, a ver, yo creo que esto no cambia la gravedad de que se esté debatiendo sobre algo que debe ser confidencial. ¿Cuál es la parte que más te llamó, la que vos subrayás en la nota? El tema de la relación con la fundación, porque me parece que hizo una cronología de por qué ingresa a la fundación, por qué Olimpia necesitaba lo de la fundación. Por eso mi consulta fue, porque él estando o sigue estando, levante la mano y bueno, ahora ya que Olimpia está financieramente saneado y no le van a embargar todos los ingresos que entra
¿Cuántas veces hemos visto en las conferencias, inclusive ya con esta administración, hace un par de semanas cuando el presidente de Olimpia habló de lo de Saúl Salcedo? Porque vos lo escuchás y pareciera ser que ya es un outsider, que ya es alguien que está fuera. Entonces, desde ese lado, yo creo que lo que enfatiza es de acuerdo a estos datos que se han filtrado. Y, o sea, el panorama no cambia. A mí, ¿sabes qué, Dani, Federico Ariel? Lo que más me llama la atención, porque es la primera vez que un dirigente activo y ex dirigente del ciclo Trovato dice, dice que Trovato tiene que demostrar su inocencia. Porque lo que dice, si vos escuchás la nota de Balota, todos creo que quedamos sorprendidos acá. Sí. Cuando yo le dije a Wilson, llamémosle a Balota, porque yo tengo la información de que él está renunciante, por eso le pregunté, arrancamos con eso, y después Ariel le habla lo de el tema HC y compañía, y seguimos con el tema de la demostración o no de su inocencia. A mí me llama mucho la atención, y creo que quedamos todos boquiabiertos acá ante la respuesta que dio Pedro Balota, y el hincha del Olimpia también estará sorprendido, porque no es cualquiera que lo está diciendo, fue tesorero del Club Olimpia en la era Trovato, vicepresidente, es dirigente activo. Si bien es cierto, dice, voy a renunciar si es que no tengo toda la información clara. Y a mí la parte que me resuena en el oído es, tiene que demostrar su inocencia, dice, porque todo lo que se está publicando, todo lo que se está diciendo, y después usa una palabra, no quiero ser muy puntilloso en esto, meticuloso. Él dice inclusive sobre la demostración de la inocencia, dice, yo ya no sé qué es verdad, como algo así dijo, ¿verdad? Quiero volver a escuchar esa parte, porque dice, él tiene que mostrar su inocencia, porque yo ya no sé, antes, sí, ahí está, esa es la palabra. Ya no sé si es una guerra de dirigentes. Gracias, porque él dice, ya hay un manto de duda, dice. O sea, pone en tela de juicio, o duda, o dice, habla de un manto de duda sobre la inocencia o no de Trovato. Es el quién, y no sé quién está adentro, Bruno, y porque hasta aquí instalado estaba el tema de la siguiente manera. No son medio HC y aquí está la persecución de vuelta traído de los pelos, porque es una persecución a Trovato. Pero ahora cambia todo porque sale un dirigente actual y un dirigente que fue de la entraña de la estructura dirigencial de Marco Trovato. Y si de por ahí entendimos mal, yo creo que dejó muy claro a reglón seguido cuando dice, voy a pedir una auditoría, voy a pedir papeles. Y después habla otra vez de la fundación también. Yo realmente estoy sorprendido hasta ahora. A ver, Bruno. Y a mí me encantaría hablarlo. Actualmente dice rendición de cuentas a la Fundación Franjeada. Exactamente, que va a pedir esa rendición. En la primera parte que habla de pedir esa rendición, porque como que te dijo que fue un grano siempre, ¿cómo es? No, que es una piedra en el zapato. No, de hecho, después remata diciendo, no sé por qué seguimos con esta relación, porque ahora ya ha cambiado. Yo creo que, a ver, al ser un tema, lógicamente, de esa sensibilidad, fíjate que hablamos inclusive de una premisa totalmente a la inversa, el tema de demostrar una inocencia. Pero yo creo que todo sale por el tema de esta filtración. Ahora, después podemos analizar, porque partimos de una premisa auténtica, pero que está totalmente irregular. El tema de una filtración de un documento que todavía no ha llegado a una instancia de conclusión. Inclusive teniendo acá al presidente del Olimpia, habíamos hecho la analogía que si una institución estatal es tan frágil de que va a filtrar este tipo de cosas, hasta podés beneficiar al que es culpable o victimizar a alguien que es inocente. Entonces, lo que yo entiendo de esta entrevista es donde Pedro Balota dice, bueno, esto al ser auténtico, esto al ser real, más allá de que está en una etapa muy primaria, porque hasta ahora, o sea, y uno puede sostenerse en eso, porque se parte de una premisa irregular, pero alguien que siempre... ¿Cuál parte dijiste de la inocencia? No entendí esa última. No, hoy en día,
si vos filtrás algo que está en una etapa primaria, y lo dijo Miguel Brunote, si yo soy yo soy el que estoy cometiendo algo irregular, y yo me percato, es como el tema de los políticos que se pueden enterar de la etapa un día antes, yo voy a tener mi argumento para defenderme. Es gravísimo el tema de la filtración, como también, si yo soy inocente y hago mucho ruido, yo voy a quedar enmarcado sin haber cometido ningún delito. O sea, están las dos cosas, hasta el punto que se llega a una especie de normalidad de que uno tenga que demostrar su inocencia. Porque hoy en día vivimos con claro, esto. pero el tema de la nota, me parece que todo como es muy simple, más allá de todas las aplicaciones. La primera vez que un dirigente alto acompañante duda de... Yo tengo así, no sé si soy mal pensado, yo entiendo que se presume inocente, que uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero voy al contenido de la nota, a lo que dijo Balota, de la pregunta de Ariel, la que sé si es, y él dice, para sacarme la duda, o sea, la primera vez que duda, cuando antes, 4 o 5 meses atrás era... la mano en el carbón y que habla de que tiene que la demostración de inocencia para pasarle, o sea, para ratificar nomás lo que ya le contestó Ariel para que no se entienda mal, para que no sea presunción, porque fue muy claro. Le pregunté otra vez si debe demostrar su inocencia, y sí, estamos esperando eso, ¿verdad? Y es que ese es el punto. Pero Federico, hoy en día, lastimosamente, como que todos estamos sujetos a eso. O sea, a ver, si alguien dice una mentira sobre vos. Ya sé, Dani. No, ya sé. O sea, hasta ahora, ¿cuál fue la postura? Claro, pero yo entiendo perfectamente eso. Yo entiendo perfectamente porque, repito que hasta hace 3 meses era una campaña armada, ¿verdad? Y ahora, y parece que voy viendo algunas cosas y parece que tiene que hablar él, ¿verdad? Es así el punto. Hace 3 meses era una campaña armada y todo retuiteado en el tuit de Marco Trovato y punto. Y ahora resulta que no es tan así. Vamos a hablar. Yo estoy hablando de forma concreta. Vamos a hablar calzón quitado. Pero ¿para qué te vas tan lejos, Federico? Dani, a mí ¿sabes qué impresión me deja la nota? Que Balota le soltó la mano a Trovato. Pero no, no. O sea, ¿qué es lo que vamos a interpretar de esto? No, hay que ser científico acá, muchachos. ¿Qué mejor? Federico, vos no tenés esa sensación, Dani, que él se quiere despegar. En un momento yo le dije, si vos no querés quedar pegado. No, por eso me sorprendió. Por eso cuando me preguntaba, si me sorprendió. Como me sorprendió que el día que Brunote, en una situación mucho más estable, dijo, yo no voy a ser presidente del Twitter y todas esas cosas, ¿te acuerdas? Hace ya 3 días que era presidente. Bueno, entonces son cosas que no la pensaba escuchar en esta nota al menos. Y Trovato me imagino que debe estar sorprendido también, más allá que él debe manejar la interna. Lo que pasa es que en esta interna quedan cada vez menos dirigentes que responden a Trovato. La otra vez hablamos con un dirigente que estaba bajo el yugo de Horacio Cartes, como de Marcos Canner, ¿verdad? Hablamos de la actualidad de Olimpia y el dirigente está más cerca ahora que antes, Marcos Canner. De hecho, nos lo decimos nosotros, en la imagen en la televisión, vos lo ves, y lo ves con Baceda, con Baceda, lo ves con el presidente de Olimpia, lo ves con Gorosito. Perdón, ¿qué quería decir, Dani? No, yo lo que quería decir es lo siguiente, porque en la nota también, más allá de ese estilo particular que tiene don Pedro Balota, también dice, es la mejor forma de demostrar, por eso cuando vos le preguntas eso, porque tenés 2 vías, el famoso, si tanto hablan de vos y vos te llamás silencio, hubo una época donde era, no merita porque no tiene sentido. Hoy en día, si vos repetís algo y se va agrandando, al no responder es como que espera, parece que el que calla otorga. Entonces, en ese contexto, él da las 2 vías. Por eso también la aclaración, porque cuando vos preguntás el tema de la apelación, estamos hablando de casos distintos, totalmente casos distintos. O sea, entonces, yo lo que entiendo, porque después puede salir, no, pero ustedes no escucharon que yo también dije que a mí me puede entrar la duda, pero si él, en esa rendición que dice va a pedir, demuestra los números, y yo había dicho para que él demuestre su inocencia y sale jugando. Y acordate que la firma de él puede estar en algunos papeles. Aquí me dice alguien, no voy a decir el nombre, pero que conoce. No te voy a mencionar, tranquilo. Sí, esa parte la miramos también. Cuando dice, yo fuiste tesorero 2 años y después, ahí le pegó a Brunote.
La verdad que nos miramos y dijimos, hay una parte, antes de hablar de la pregunta de Ariel... En una, ¿sabes qué donde frase él dice- tiró? él dice- Perdimos el control, dijo. Sí, El sí, club sí, perdió el control exactamente. administrativo. dijo. Exactamente. No, eso fue con el ingreso de la fundación. Sí, Claro, claro. no, en la primera parte, antes de que Ariel le hable de lo de HC, él comienza a hablar de su ejercicio como... ¿Te acuerdas cuando vos le hablaste de la invitación? Así No, comenzó. no, y pasamos él la dice, relación. Él sí, habla- la primera respuesta a partir del 79 momento, y él dice, yo traté de entender de todo, había algunas cosas que estaban mal, todo, y después la cosa como que se No, es que- desmadró. Quiero encontrar la palabra justa. Que la volvimos, no, la volvimos a pasar. Él habla Sí. que en sus 2 años, el famoso no hubo nada por la izquierda. Él dice eso. O sea, entonces, Yo no recibí nada por abajo, dijo. sí, en su gestión. A ver, ponelo por aire. Yo te puedo asegurar que en el tiempo en que estuve tesorero nunca recibí nada por el costado ni hice nada por el costado. Si todo apunta a la fundación franjeada, sí siempre fue para mí una piedra en el zapato. Siempre fue para mí una piedra en el zapato porque realmente la administración no la teníamos nosotros. No la tenía el Club Olimpia. Y sí se tuvo que utilizar porque por aquello de que todas las cuentas estaban embargadas, la institución, el Club Olimpia, tenía que seguir viviendo, pagar salario. Se llegó a usar la fundación como chiquera, como cuenta corriente, debería decir. Se transferían los fondos ahí para poder pagar las cuentas y pagar inclusive los salarios y cosas por el estilo. ¿Vas a pedir una rendición de cuenta a Sobre este quién? tema de la fundación, porque me gustaría que todas las cosas sean bien transparentes, ¿verdad? Porque realmente con todo lo que están saliendo en algunos medios, me deja un manto de duda, ¿no? ¿Qué querés que te diga? No puedo decir, bueno, no tienen razón. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. ¿Todavía está en tu mente renunciar? Está. ¿Cuándo crees que podrías presentarlo? Yo creo que voy a dar ciertos pasos para decir de que, bueno, efectivamente, si renuncio lo hago por esto, o si no renuncio lo hago por esto. Creo que por sobre todas las cosas siempre miré a la institución, que es el Olimpia. Me gustaría que las cosas sean claras y transparentes y, bueno, una vez que tenga aclarado todos los temas, voy a tomar la decisión final sobre este tema. Yo creo que de repente también en parte del proceso ya cumplí un ciclo, ¿verdad? Y como siempre dije, no solamente lo digo ahora, siempre dije, yo creo que no estoy apegado a ningún cargo ni a ningún puesto. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Con Brunote no hablaste, el presidente, él también fue tesorero de la institución. Sí, realmente no llegué con Miguel a un entendimiento de que todo está así. Para él está todo clarito, pero siguen apareciendo informaciones en la prensa que de repente se pone en duda. Hay cuestiones que hay que aclarar. Yo no sé, yo tuve la oportunidad de mirar estas informaciones que vienen apareciendo últimamente, y mientras no vea los papeles no te puedo decir, bueno, esto no existió, esto no se hizo, estos valores no son los reales. El trasfondo de esto sigue siendo HC Trovato. Hoy mirando las cosas, hoy mirando detenidamente las cosas, yo creo que en todo esto hay que demostrar lo contrario, ¿no? Hoy ya no te podría decir si es probable que sea una pelea de dirigencia o temas políticos. No, con todas las informaciones que salieron últimamente, de repente si uno no ve los papeles, bueno, yo dejaría un manto de duda a todo. O sea, ¿vos crees que Trovato hoy tiene que demostrar su inocencia, don Pedro? Claro. No es de otra manera. Él tiene que demostrar y todos tienen que demostrar. Inclusive yo en su momento voy a pedir una rendición de cuentas sobre ese tema, que de todas maneras lo hice, ¿verdad? Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. En un momento, Cerro Porteño, Goncalves arrancaría. Mateus,
No, Goncalves no le conoce mucho como Goncalves. Mateo, ¿verdad? No, Mateus. Mateo. Vamos a Juanma en un instante, por favor, porque juega Cerro hoy, juega el Olimpia también. Ya estamos con los detalles. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio. Visítalos en Ruta Mariscal Estigarribia entre Hernandarias y Sargento Silva San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Seguinos en las redes y entérate de nuestras increíbles promociones. Ofertas especiales y atención personalizada para mayoristas y revendedores. A este número 0981-695-171. Con Tienda Multimarcas, Pisas Fuerte. Protección y seguridad de las eléctricas con Schneider Electric. Componentes para tableros de distribución. Disyuntores termomagnéticos, interruptores diferenciales. Protectores de sobretensión y tableros de embutir. Confiables y de fácil instalación. Schneider Electric. Si sos electricista, seguro conoces Schneider Electric. Representa y garantiza Tecno Electric. Seguinos en Facebook, Tecno Electric PY. Regresa el ABC escolar para acompañarte en las clases presenciales y virtuales. Con las primeras 4 ediciones te regala cuadernos tapadura de 48 hojas, forro araña, en colores amarillo, azul, verde y rojo. Este martes 16 de febrero sale el color amarillo, más espirales de la marca Iris de regalo. Aparece cada martes con tu diario ABC. Apoya Faber-Castell. Diario más el ABC escolar más lámina gigante, 10.000 guaraníes. Cuando luchaste tanto por alcanzar tu sueño, querés que estés seguro y que una compañía te respalde siempre y brinde solución rápida y efectiva. Atalaya S.A. de Seguros Generales, empresa seria y solvente, ofrece cobertura para rodados, hogar, negocio y accidentes personales. Confía en quien te respalda mejor. Atalaya S.A. de Seguros Generales, a tu lado en todo momento. www.atalayaseguros.com.py o en Independencia Nacional 565, casi Cerro Cora, o al 021-492-811. Todos buscamos cuidar lo que nos mueve, porque nosotros más que nadie sabemos lo que nos costó conseguirlo. Petrosur creó la fórmula de la eficiencia y se llama Activa, la línea de combustibles que le brinda a tu motor eficiencia energética y a la vez tu economía. Conoce nuestras naftas Activa 89, Activa 92 o nuestro diésel Activa S50 cargando calidad certificada al menor precio del mercado. Solo en Petrosur. Si tu fibra óptica no es Claro, estás pagando de más. Con la fibra óptica Claro, te conectas a 100 megabytes por solo 100.000 guaraníes y además el primero es gratis. Contrata ahora ingresando a claro.com.py o llamando al 021-417-8000. Conectate a internet infinito. Conectate a la fibra óptica de Claro. Cerámica Itaúa, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itaúa. Celular 0982-104-287, 0982-104-216. Cerámica Itaúa, esa calidad irrepetible. Seguinos también en Instagram, @cerámica_Itaúa. Don Pedro, ¿y a quién vas a recurrir para tener todo claro respecto a la fundación? Y el mismo Olimpia, en primer lugar. ¿Y a la CEPRELA? Yo no quiero sembrar un manto de duda en nada, pero de que ríos suenan. Quiero estar tranquilo en ese sentido, ¿verdad? Y que acá nada haya detrás de todo esto. Me parece que es una institución demasiado grande para tener las cosas y las informaciones a través de los medios y no estar en conocimiento de nada, ¿verdad? Me dolería muchísimo que hayan ocurrido realmente este tipo de cosas con el Olimpia. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Juanma, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, bueno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bien, excelente. Contanos la noticia de Cerro, título en el Ciclón. Me dicen que Mateo va a arrancar de titular. No sería Alberto Espínola la única modificación en el equipo titular. Habría una modificación también en la banda derecha del medio campo del Ciclón de Barrio Obrero para esta noche. ¿Y quién sale del equipo? Enzo Jiménez no está a disposición. La información que tenemos es que está con algunos inconvenientes de salud. No me especificaron pero que no va a estar a disposición hoy. Y así como están las cosas, Oscar y Ruiz estaría arrancando el reemplazo de Enzo Jiménez. No, pero no entiendo. ¿Y Mateo por quién va a entrar? No, la información que yo manejo es
los cambios para el partido de esta tarde, en realidad 18:30 de Luqueño, serían la inclusión de Alberto Espínola y de Oscar Ruiz por Enzo Jiménez. No, lo de Alberto ya estaba porque él compurgó su pena de la tarjeta roja contra Olimpia el año pasado. Él estaba anunciado como titular, pero la parte que no entiendo es lo de Mateus y Oscar Ruiz. Mateus, según la información que manejamos, es que va a ir al banco. Ah, al banco. ¿Y Oscar Ruiz arrancaría de titular? Oscar Ruiz sería el elegido para arrancar de titular, exactamente. De hecho, así terminó Ruiz en esa posición de Enzo Jiménez en el partido frente a Sudamérica. Y Mateus, por lo que demostró, es más bien arrancando desde la izquierda. Y Ruiz, independientemente de que es zurdo, tampoco le queda mal arrancar por el sector derecho. Ayer está jugando últimamente, Juanma. Sí, de hecho tiene el amistoso con Barrio, jugó ya en esa posición, allí generó la jugada de su propio gol, y después en el contra Sudamérica también arrancando por la derecha. Oscar Ruiz es la posición en donde le pone Francisco Arce ahora para que pueda arrancar él con el perfil cambiado y que pueda meter alguna diagonal seguramente, de manera que pueda liberar también ese carril para que Alberto Espínola suba sin ningún inconveniente. Con esto, ¿cómo arrancaría entonces Cerro el partido de hoy? El probable equipo de Cerro Porteño para enfrentar al Deportivo Luqueño: Rodrigo Muñoz en el arco, los defensores, por derecha Alberto Espínola, Juan Patiño y Alexis Duarte, la dupla central, por izquierda Santiago Arzamendia. En el medio campo, por la derecha, arrancaría Oscar Ruiz en reemplazo de Enzo Jiménez. Los dos volantes centrales, Ángel Cardoso Lucena, Matías Villasanti, Claudio Aquino por izquierda, media punta Federico Carrizo, y en la delantera Mauro Boselli, el probable equipo de Cerro Porteño. Bueno, perfecto. ¿Quiénes más van a estar en la banca aparte de Mateus? Miguel Martínez será el portero de emergencia, vuelve al banco de suplentes Marcos Cáceres, Alan Rodríguez, Damián Bobadilla que repite, Mateo González y Robert Morales. Hay que ver, porque en la lista de convocados figura Enzo Jiménez, hay que ver si es que esto lo hace estar fuera de la convocatoria, lo desconvocan a Enzo y entra alguien en su reemplazo. Estamos averiguando si va a haber esa modificación. ¿Y cuál sería la enfermedad de Enzo Jiménez? ¿O el problema, o lesión, o es algo...? Porque vos dijiste enfermedad, porque es raro lo que... Cuando vos decís enfermedad, pues no es lesión, ¿no? Exacto, motivos de salud me dijeron, no me dijeron lesión o molestia, directamente motivos de salud no me especificaron, pero seguimos averiguando para conocer los detalles de esta situación de Enzo Jiménez. Ojalá no sea lo del COVID. Y sí, habría que ver, a lo mejor, bueno, cuestiones de salud no deberíamos descartar nada, pero ojalá que no sea. Ojalá que no. Bueno, Juanma, cancha de Cerro hoy 18:30 el partido. Sí, señor, 1 hora y media antes. Vamos a estar ahí para cumplir con el protocolo correspondiente. Anteriormente, hasta el año pasado 2 horas, ahora nos dieron media hora de venida, así que 1 hora y media, a las 5 vamos a estar allí en la olla para la cobertura de Cerro Porteño Luqueño. Un abrazo, Juanma. Dale, Bruno, contra todos. Muy amable. Cura y Rubí, muchachos. Sí, pero lógico, porque yo creo que lo de Mateo se impacta por lo novedoso, pero si hay un suplente que cumple y es el jugador número 12, es Ruiz. Y mostró también su valía ya en los amistosos y en el partido del sábado ante Sol en Villa Elisa, siendo clave para ser receptor de ese cambio de frente de Aquino y habilitar a Marcos Cáceres para el gol de Morales, que es el que generó el desequilibrio de ese 1-1. Aparte del perfil de Mateus, sigue siendo el izquierdo, el que nos mostró en el compacto y en los 20 minutos que estuvo en el partido en Villa Alicia, por más que el diestro le sienta mucho mejor. Y que salida la de Enzo Jiménez, que fue autor del primer gol. Como está diciendo, uno piensa ya que podría ser algún caso, ¿verdad? Porque se viene manejando así cuando se dice enfermedad, ya está reemplazando a la palabra que después se da. Y Luqueño va con lo mismo. Digo porque los dos ganaron la primera fecha. Hoy el que gane va a ser único puntero. Luqueño le ganó a Guaireña 3-1. 3-1, exactamente. El mismo resultado para Cerro sobre Sol de América, recordando que tras la victoria de ayer, quienes empataron el viernes están punteros, Guaraní Nacional, y va por eso Cerro Porteño en su cancha, con el desafío de mirar con la lupa otra vez a Boselli,
a Mauro Boselli. ¿Por qué otra vez tenés que ¿Y meterlo? por qué es un jugador importante? digo, Bueno, ¿por qué tenés que meterlo de Boselli? Antes lo de Boselli, yo también cuando Juanma dijo enfermedad, yo pensé también en lo del COVID. Porque justo el sábado, cuando acá el doctor Romero adelantó antes que la propia APF el tema de los casos en Olimpia, habíamos debatido el tema de si se debe o no divulgar la identidad de los jugadores, porque al fin y al cabo después se sabe. Claro. No es como, inclusive, a ver, no es como nuestro caso, que igual tenemos una exposición pública, o aquel que va a la oficina. Entonces, aquella vez dijimos que a Tony habían colocado enfermedad. En la ficha del partido del Club Torino, Sí. ¿dónde está ahora? Entonces, porque hasta esas cosas, al ser adelanto, fíjate que la APF no sacó ningún tuit con el tema de hicimos en el tal equipo, porque hasta ahora venían. Entonces uno dice, espera, si no se hizo... ¿No sacó después? ¿No? No. Ah, mira. De hecho, si uno mira lo de la cuenta de la APF y la última publicación en relación a eso fue el sábado después la nota que hicimos con el doctor Romero, cuando dijo 4 casos más para sumarse al que había. Entonces uno dice, ¿cómo viene la frecuencia? Cuando hay adelanto, ¿le hacen o no le hacen? ¿Por qué el tema del aislamiento o enfermedad? Para tener en cuenta esa cuestión puntual de lo de Enzo Jiménez. Yo le quiero recordar a los señores comentaristas que en el programa del lunes Peligro de Gol hablamos de Boselli. Y le quiero recordar, ahora vamos a debatir el tema, porque Federico fue el que tiró... No, pero es cierto, pero No, la gente le apoya a Boselli, Federico, Pero yo no estoy- pide que yo no ustedes estoy- le den tiempo a Boselli, porque no, ya le están entrando, le están pegando, le están criticando, le La están... otra vez se calificó su debut, no como le va a ir en Cerro, que todos No, no. competimos que es un jugador de mucha calidad. No, mira, yo comunicó. puedo habilitar WhatsApp, Decía yo esa puedo parte habilitar también. WhatsApp. Decía esa parte también. Así como escuchamos exhaustivamente a Balota para que ni una palabra desacomode nada, vamos a decir bien las cosas. No, y tener la oportunidad de hacerlo ahora, Federico. Nosotros creemos que Boselli es un gran jugador y que le va a ir bien en Cerro. Preguntate cómo le fue el sábado, le fue mal en el debut, pero se trata de un jugador que tiene que andar bien, lo trae uno de los salarios más altos, una gran carrera que lo respalda, y un equipo que tiene que acomodarse a él, a eso debe apuntar Francisco Arce. Perdón. Y un poco de sacrificio para él también. Perdón, vos le pusiste 4 calificaciones. Sí, 4. sí. Sí, claro. Todos le pusimos 4. No, yo no. Yo No, a mí me hablo, ponga- vos no pusiste calificación. No, pero yo y vos dije no pones que a mí me parece calificación con asterisco también poner. No, Acá no, me no. está reclamando que en tu Twitter pusiste tu candidato con asterisco. No vi justamente el tema del tweet del candidato. Es una falla de... No, se pusieron todos los candidatos de Pero cada pusiste uno. con asterisco. No puso Twitty. La falta de astucia Para de mí este muchacho... que es asterisco si sigue Gorosito, no, porque así Y eres no tú. puso. Y yo le dije que le ponga. No sé por qué no lo puso. No, puso entonces, puso. Pero acá Puso porque acá una persona de fútbol me dice. confirma lo que uno estaba diciendo. De la presunción del caso de Enzo Jiménez. No, porque, a ver, uno dice el tema, si no hay test regulares, es porque el tema del síntoma. Claro. O sea, Claro. entonces... Esperemos, vamos a esperar que haya una información o sea, oficial. Baja para hoy. Sí. No el partido de hoy, pero bueno, a ver si hay ramificaciones o no. Bueno, hablemos de Boselli, por favor. Regimiento 8 cumple 75 años trabajando en seguridad contra incendios, extintor para apagar todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, instalación de redes hidráulicas, equipos de seguridad personal y señalizaciones. Todo puedes encontrar en nuestras 5 sucursales de Asunción, Mariano Roque Alonso, Capiatá, Ración y Ciudad del Este. Se compra en www.regimiento8.com.py. Descubrí Flow y convertirte en influencer vos también por solo 100.000 guaraníes. Además, el primer mes es gratis. Flow, TV, series y películas, todo en un solo lugar. Pedí ahora llamando al 0971-100.000. Quédate conectada con personal, la fibra óptica más rápida en todo el país. Aprovecha la promo para refutboleros. Sí, podés vivir la pasión de todos los partidos de la Copa de Primera en exclusiva por Tigo Sport por solo 99.000 guaraníes por 4 meses. Llama al 618-9900 para más información. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. Está llegando el día. ABC sortea este 26 de febrero autos 0 kilómetros, motocicletas, heladeras y microondas. ¿Cómo participas? Simple. Te suscribís a ABC por un año, disfrutás del ojeable digital, recibís el diario donde quieras
ganas y a su vez ganas premios geniales. Sortea el 26 de febrero en Enciestados por ABC TV. Todavía tenés tiempo de suscribirte. Llama al 415-1515. Con ABC ganas vos. ¿Quién no tuvo un cuaderno Avon? Cuando pensamos en cuadernos, pensamos en Avon. Cambian los tiempos, pero los cuadernos siempre son Avon. Cuando volvamos a clases, algo que nos va a cambiar son los cuadernos resistentes y de calidad. Aunque los tiempos cambien, algo permanece igual. Avon es calidad. Avon, calidad que une generaciones. Encontrar las variedades para lista de útiles en @cuadernos_Avon en principales puntos de venta del país. Atención, Samber y Encarnación. Ahora podés suscribirte a ABC con 50% de descuento y registrarte con 2 direcciones para que el diario llegue a tu casa de verano los fines de semana y de lunes a viernes en tu oficina. Aprovecha esta mega promo veraniega y suscríbete a ABC. Escribí al WhatsApp 0976-953-182 o llama al 021-415-1515. Pensando siempre en tu tiempo y comodidad. Pechugón te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados congelados. Albóndigas, arrollados, asaditos de muslo, brochetas de corazoncitos, brochetas de mediala, filetes de pechuga, muslitos de ala, muslos sin piel y patitas. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, deliciosamente natural. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera, descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche. Para todo lo que hagas, elegí el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Hay un split que no viene del futuro, pero parece. Es el Tokyo Extense, que tiene un poderoso motor de 4 velocidades que lleva el aire más lejos. Su función iClean elimina restos de agua del evaporador, dando un aire más limpio. Y la función iFill ajusta la temperatura ambiente en la zona cercana al control frío en menos tiempo. Aire más limpio y mayor control del confort. Split de Tokyo Extense, el aire superior con el pacto de confianza NGO. ¿Tenés un giro que enviar o recibir? La forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción. Master Agente de Western Union en Paraguay. Agenda nuestro número más 595-212891.000. Asismed te presenta sus nuevos planes exclusivos estándar, VIP y superior, que te garantizan el acceso a una variedad de beneficios y las más amplias coberturas médicas. La salud de tu familia es prioridad y debe estar al cuidado de los mejores médicos y sanatorios del Grupo San Roque. Te invitamos a que nos llames al 2887000 y decidas ser exclusivo, porque en Asismed sabemos lo que te hace bien, porque lo bueno siempre se comparte. Lactolanda está presente en el desayuno, en la merienda y en todos los momentos de compartir buen sabor. Así como Roque Santa Cruz, disfrutar y compartir el lácteo de los mejores. Lactolanda, la salud de cada día. Nuevos rones de 3 Leones, coco, frutos rojos, limón, buruyá, frutas frescas dentro de una botella. 3 Leones Ron. Te invitamos a seguirnos en redes @3leones. Quiero simplemente dejar constancia, como es otro público que tenemos en Peligro de Gol, programa que se emite los lunes por ABC TV, y otro el que tenemos acá en la radio, que el lunes yo le dije a los señores comentaristas que estaban siendo muy lapidarios con Boselli, y simplemente les dije, a mi modo de entender, que fue un partido durante la presencia de Boselli y otro cuando salió Boselli. El primer tiempo lo manejó Sudamérica y el segundo me dijeron no, pero jugó hasta el minuto 70. Fue totalmente diferente el segundo tiempo del partido. Y Boselli, les dije otra vez yo como ejemplo, que si estaba en el lugar de Morales, porque vamos a ser sinceros, está bien, vos me dirás, estuvo en el lugar y en el momento correcto, que es un mérito también para un delantero. Para el delantero, sí. Claro, Morales bueno, estaba pero en lugar de Boselli en la jugada de Pachi. Déjame terminar, por favor, Ariel. Ahí ya no entro yo, Yo no estoy diciendo
que Morales es mejor que Boselli, no. No, yo tampoco. No. Yo tampoco. Ya está diciendo que si él estaba. No. Claro. Yo no dije eso. Nos esconde la mano, hermano. Nos esconde la mano. Yo no dije lo que estoy diciendo. Vos tiraste la piedra y ya la está escondiendo la mano. No piso el palito. Sí. Pero viste que él quiere pintar que fue un grande, yo que para sé. nosotros fue Yo no dije eso. Yo dije que ustedes son injustos porque él jugó un partido diferente al que jugaron después de los cambios que hizo Chiqui Arce, hermano. Porque si estaba Boselli en el lugar de Morales, era un gol que también él lo iba a hacer, porque es un buen definidor. No es igual que Churín, no esperen de Boselli que él salga a pivotear, que salga fuera de la... Él es un culminador, terminador de jugadas, y no recibió mucha pelota, una recibió. Pero una muy Y buena. ya sé, bueno, pues ustedes son lapidarios, hermano. Por recibir una y fallar una, le dan cuatro y ya que estamos, ponen un manto de duda sobre Boselli. No. Vámonos, muchachos. Vamos a darle tiempo a Boselli. Yo creo que hay que darle tiempo a Boselli. Pero claro, sí, 22, 20. Terminemos con las 22 fechas, 20 fechas. 18. El 18, bueno, mira, peor todavía. ¿Quién le quitó tiempo? Yo no quiero que vos tergiverse y después... no es por lo que diga la gente, porque la gente dice... fíjate que ayer después de la lesión decía que el que no era hincha de Libertad estaba enojado por la elección, y el que era hincha de Libertad decía que le dabas a Libertad para mufarle, ¿verdad? A la gente ya últimamente no le calza ni una. Y no es por eso, sino sobre los candidatos de la apertura. Claro. Bueno. Sino para que la postura de cada uno se comprenda. Bueno, vamos a escucharnos. Yo creo, Bruno, que fue muy claro yo ya me callo, yo fue ya muy dije claro lo que que tengo que vos, decir. en el programa Peligro de Gol, preguntaste cómo lo vimos a Boselli y lo vimos mal. Lo vimos mal por un montón de componentes, pero al analizar individualmente a un jugador, también entra el juego del equipo. Muchas veces hablamos que si un arquero no pudo atajar o un defensor quedó mal parado, es porque el medio campo no anduvo. En la contención le pasó a muchos equipos. Aquí no anduvo la zona de gestación, y bueno, Boselli fue víctima de eso, pero también no se reveló en un momento. En el segundo tiempo con Mateus y Ruiz metieron buenos centros que él no conectó. Él estaba, parece que estaba fuera de espacio, y por eso después lo sacan, y bueno, tiene no digo mala suerte, pero la contra que entra el chico Morales y hace el gol. Pero el debut fue malo de Boselli, un jugador que le puede dar mucha alegría a Cerro porque tiene gran categoría. Eso nomás. Ahí cierro, después no le doy más vuelta a nada. Ahí nomás. Que quede ahí. Pero suena medio dictador lo Es que tuyo. otra vez la vuelta, porque vas a decir, bueno, ahora son lapidarios como se le... No. Que esto acá se cerró. Es que cierro. ¿Qué querés que en 20 minutos te explique algo tan simple como una postura de esta? No, es a la audiencia, no. Y a la audiencia le estoy explicando. Bueno. Porque vos querés tergiversar. Está subiendo la presión. Vos decís el tema, fueron lapidarios. Nadie fue lapidario. Lapidario sería con otro jugador, como decíamos la otra vez. Si este jugador era fulano de tal, sí, uno decía, mirá lo que trajo Cerro. ¿Cómo jugó el sábado Boselli? Yo quiero aclarar algo, porque no es que yo pisé el palito de Bruno, sino que él tanto insistió con el tema de Morales como si fuera que ni una luego tuvo Boselli, que fue totalmente producto del mal funcionamiento del equipo, del punto de vista colectivo que... No, viste que está Boselli- tergiversando. No, Yo pero- hablé del pero- mérito del rival, hermano querido. Viste que está manipulando. No estoy manipulando. No, Pero, yo... en todo caso, diste ¿Cómo no entender fue eso. Sol América mejor en el primer tiempo? ¿Fue? Y en el segundo tiempo no cambió el partido. Cerro tuvo más... Levantó más, bueno, pero como y insististe- bueno, ya no estaba ningún Boselli, Pero vos, hermano. ¿cómo insististe mucho con el tema Morales para el gol? También Y bueno, tuvo pero si una estaba igual Boselli, ahí, uno ustedes ahí- iban a halagarle a Boselli. Yo estoy seguro, iba a decir, el olfato de volador, Claro, este es el por delantero que supuesto. Cerro Pero la trajo, primera cosa es el que- fútbol, claro. que Tino que Después tuvo se critica- chiquiarse, le iban a buscar la frase. El hecho pues se al lado No. se critica. Claro, no sobre Y el supuesto, hecho- ¿verdad? En un claro, partido. En un partido no existen supuestos. No, porque sabes que si hubiera sido esa la ecuación, se pediría por la titularidad de Morales. No, el partido cambia con el doble cambio, valga la redundancia, y por eso recurría al tema de la ficha. Arce también se percataba, porque si no iba a ser, entre comillas, injusto con Boselli al hacer un triple cambio. Ya que en el fútbol internacional está de moda hacer los 5 cambios, 3 ventanas, entonces entran 3 de una. Hay un lapso de casi 10 minutos entre el ingreso de Mateo y Ruiz y la salida de Boselli. Y eso es mérito de Arce, de no quedarse casado porque es el fichaje. Cuando él se percata,
más allá de que en el primer tiempo no lo pudimos apoyar futbolísticamente, y eso que cita Ariel, que en realidad más bien es un agravante, ¿verdad? Porque si no se podría citar solamente lo netamente colectivo. Cuando él se percata de que no llega a un par de centros que ya con el equipo desbordando, allí lo saca. Entonces, eso por un lado. Y yo creo que, o sea, hoy en día también ocurre de que se toma como causa algo que aquí por lo menos desde lo netamente analítico hicimos la evaluación del partido. Porque cuando viene un fichaje importante, ¿qué es lo que quiere el hincha de ese equipo? Que ese fichaje esté a la altura. ¿Qué es lo que quiere el rival? Que ese fichaje fracase. Entonces, cuando se habla de un jugador nuevo con estas características, con este contexto, ya es todo sensibilidad. Porque uno se vuelve como que hincha del jugador, hincha de dirigente, hincha... No, olvídate de la camiseta, olvídate del club. Entonces, yo no puedo coincidir cuando uno dice lapidario cuando estoy haciendo una evaluación del partido. El partido termina en los 90 minutos. Lapidario sería que porque viene esos 90 minutos que este jugador, el famoso, ¿qué le dieron para traer? Creo que ninguno dijo eso. Si yo voy a temer a que si voy a decir que jugó mal, para decir, uy, eso quiere decir que no va a lograr, y esa comprensión lectora o auditiva te la regalo, porque yo no puedo estar sujeto a eso. Entonces, si estoy evaluando lo que fueron los 70-75 minutos de Boselli, no ahí te quiero lanzar una decisión, Dani, Sí. y a la audiencia también, a los compañeros, porque Cristian colabora, Cristian Mareco, nuestro compañero. Oscar Ruiz y Morales ingresaron a los 65 minutos. Sí. Robert Morales a los 73, dice al final. Sí, por eso, casi 10 minutos. 7-3. 8 minutos. Por eso no fue triple cambio. Si hubiera triple cambio, yo diría, mira, pobre Mauro, porque justo salió cuando el equipo ya, cuando entran los dos, empieza a mejorar. Y Pero, lo dejó. pero vamos No, a pero hacer, lo dejó. vamos a hacer Porque, a ver, cronológicamente yo te- las cosas. yo te pregunto, ¿Qué claras le dieron a Boselli? Hay un par de centros. Hay Él un se deja desborde, anticipar. hay un desborde a la derecha, en el mismo lugar donde entró Marcos Cáceres, ahí cerquita del área, un centro al área chica, al que llega primero Central de Sol y no Boselli. No estoy diciendo que sea la culpa, pero también le metieron No, un pero por centro eso, allí. o sea, Sí, pero- sí, bueno. no, pero, ¿sabes lo que pasa? Por eso yo voy al tema de la comprensión. Se ve una tanta sensibilidad que voy a proyectar eso como una causa. Si vos hablas entre comillas mal o bien, Pero ustedes no se pueden equivocar también, Dani, los analistas, los comentaristas. Acá el señor Ariel Mareco dijo que Dani Huiza, que si no llegaba a tantos goles, él se iba a retirar del periodismo y se empachó de goles, ídolo, se fue. Hasta ahora le recuerda por su cumpleaños, cuando tira un pedo y todos lo recuerdan a Huiza, con todo respeto lo digo. Pero increíble. Y no, pero es así, hermano, que ustedes no son intocables, ahí, por favor. Espera, Yo no- Maya, ya que citaste ese caso, o sea, allí, por ejemplo, está un claro donde sí podemos hablar del contexto. No, pero Ariel, habla si querés, porque ya está haciendo gestos. ¿Sabe uno? El programa se volvió, no sé, una mímica. Eso sí. Viene como anillo al dedo. Eso es cuestionable. Ahí entra en tu categoría lo que vos estás diciendo, lapidario. Claro. Eso puede ser lapidario. Vos no estabas Que con va a nosotros dejar. todavía, Perico, pero habrá sentido la pero por las repercusión. redes sociales, por Que él dijo, supuesto. tantos goles, que si Claro, marca ese 5 retirada del goles, periodismo. me retiro del periodismo, dijo, sí. Y no sé, marcó 28 para eso. No, Claro, creo que en 2 partidos ya hay 5 goles. Sigue trabajando también. Es la temporada. Estoy podrido a aclarar esto. No, pero- ya sé, pero sí. viene como anillo al dedo. No porque haya 100% de gracia, por eso se irrita cada vez que Bruno le dice la G de Wii. Y cualquier cosa ahí ya le sale salta. con eso. No, pero vos también dejá de saltar, ¿verdad? Porque viene al caso. ¿En qué sentido? Allí sí hay una sentencia de por lo que vio, el periodista dice, ¿sabes qué? Sí hay tal cosa. Acá no es el caso. Acá estamos hablando de un mal partido y Claro, punto. Como yo te decía. Dani, es No. explicar es demasiado amplio lo que está muy claro. Bruno nomás quiere confundir y quiere mezclar con el caso de Ariel. Y a Ariel le digo, Ariel, para tu conciencia, Gustavo Benítez cuando estaba en su club en España, en el Rayo, cuando dirigió el Rayo, él dirigió otro club después. Racing, el equipo sardinero. De Santander. Sí, me acuerdo que Canal 13 hacía las transmisiones. Me acuerdo que él dice, si yo a descender, dejo de ser técnico, dejo la dirección técnica. Sí.
y descendió y siguió siendo técnico. Bueno, pero así no que, es caso mío, porque tranquilo. no, Y vos seguís siendo periodista. O seguís haciendo esto. Está igual. Lo que pasa es que la gente se agarra a cualquier cosa y Bruno ya se... También se Pero toma vos eso te para- metiste en el lío. Es lo mismo que yo entre ahora digo, si Boselli hace 5 goles, me voy. Y Bueno, no pero es tan cuestión de simple. 2013, 2012. Y claro, Pero era y otro vos no momento. fuiste el que dijiste, Otro hermano, momento de tu nadie, vida, por nadie te supuesto. puso una pistola en la cabeza. Hacía 5 goles en un campeonato, no durante toda esa estadía de 3, 4 años. Pero ahí está. El tema es, esa ya es una sentencia y una proyección. Tipo lo que hacen la encuesta o cada una dice, bueno, con esto tal cosa. Acá no es el caso. Lo que pasa es que ya se entra en una era donde hay una confusión que por la calificación que vos haces de un partido 90, te sabe que, porque No, jugó pues ¿sabe mal qué, y vos ¿sabe estás qué es lo que diciendo, pasa, Dani? ¿Sabe así qué es lo que está eso pasando? eso es lo que No. pasa. Es ahí donde usted me parece que no entienden lo que yo quiero explicar. Y voy a utilizar la palabra de Federico cuando es un poco Argel. Dice, parece que no se entiende lo que... ¿Cómo dice él? Ya voy a decir lo que ya es claro, que ya es muy obvio. Claro, muy bueno, claro. entonces voy a repetir otra vez yo. A ver. No es... A ver, escuchen bien, por favor. Sí. Pues la última vez también que yo voy a aclarar el tema. Sobre el primer partido de Boselli. No vamos a terminar todos enojados Me por parece, Boselli. no. Me parece que son injustos con él. Porque el partido, si vos lo analizas, Boselli tuvo un primer tiempo en el que Cerro fue superior. Sol de América manejó el partido. Y en el segundo tiempo, ¿cuántos minutos tuvo, muchachos? 15, 20 minutos. ¿Cuántas pelotas le dieron? No me están contestando. Casi 30 Me hablan de bueno, ponele 30. Me hablan de un desborde y una pelota en la que se le adelanta el defensor. Entonces, no es que yo estoy diciendo que ustedes dicen que Boselli es malo o que no es la incorporación que Cerro necesita. Eso el tiempo lo va a decir y lo va a decir el rendimiento de Boselli. Va a dar por sí mismo. Nosotros vamos a decir cualquier cosa acá, cantarle a Gardel también. Pero si Boselli hace lo que hace, no hay forma de ocultar la verdad. Lo que yo estoy diciendo nomás que la lectura que ustedes hacen me parece que es imparcial. No. Porque ustedes Acusarme espera, deja terminar. No, Ustedes pero hacen el bueno, análisis pero del eso no es partido fútbol. y no analizan cuántas ¿Cómo voy a pelotas permitir recibió yo y que vos cuántos estés diciendo minutos que y le hace ponen una 4 y cuestión le matan imparcial? al tipo. O sea, 4. vamos. ¿Cuánto le ponemos a Boselli? Si vos le pones 6, Es que yo seis te diría, no quiero calificarlo porque no recibió pelota. No recibió pelota, tuvo una en el primer como tiempo. Lo de cuando ayer corrigió el tema ascendente y descendente. Imparcial es bueno, claro que uno es imparcial. No sé si quisiste decir parcial. No, parcial. Claro. Parcial. No, esa es una confusión bien paraguayística, pero gracias por... por eso. Son parcialistas porque están estirando hacia un lado, ¿verdad? En este caso de criticarlo a Boselli, me parece que en el contexto del partido, vuelvo otra vez a repetir. Se entiende tu punto. Ahora se entendió, ¿verdad? No se entiende. Ahora, yo podría aplicar la misma ecuación para decir, si yo por ese contexto digo, Boselli no jugó tan mal como algunos están diciendo, yo sería injusto con la evaluación del partido. Y ahí te cité el tema de haber jugado más de 70 minutos, porque yo entiendo el tema del culminador. A los que culminan, vos lo que pedís es desmarque dentro del espacio reducido, porque si no va a ser todo, esperar. Yo sé que vos no tenés el sacrificio de Churín, yo sé que vos no sentís el tema de correrte a las bandas, pero allí podés marcarme la diferencia, porque no creas, porque a Boselli, a Mateus, lo traen por el tema de la Copa Libertadores. Cerro va a tener muchos parecidos, valga la redundancia de lo de Villaliza. No es que va a tener partido donde va a tener 10 situaciones y él con una efectividad de 5 se gana la hinchada. Por eso, ¿quién fue el que más indicaciones recibió de chiquearse en ese primer tiempo complicadísimo? Boselli. Porque quería. Hasta cuando volvían para el segundo tiempo, le seguían hablando con el tema de los movimientos. Le habló Arce y le habló Patiño, porque Patiño buscaba muchos pelotazos a ciertas zonas cercanas al área y Boselli estaba dentro del área. Yo eso es lo que voy. Para mí en el segundo tiempo a él le faltó movilidad, asociarse para una pared, porque también se sabe hacer una pared, ¿verdad? No es, Miliki Jiménez se quedaba dentro del área, no. Él tiene cierta movilidad, no es Churín. Pero a mí me parece que la calificación fue esa porque tuvo una asistencia todo el partido y ahora ha tocado 3 pelotas. Hay una que se le va se va más cerca a Madrid del córner que técnicamente fue eso. ¿Cómo? Analizan así es su culpa eso. No, es que analizar el equipo, el primer tiempo. Bruno, ¿cuántas veces? Otra vez voy a repetir porque no quiero ser reiterativo.
Cuando un defensor tiene el número 6 que no corta a nadie y el defensor no llega, no es culpa del defensor, pero el defensor está jugando mal también. Lo acarrea. Puedo decir que a Boselli lo acarrea el equipo todo bien. Hay millones de casos en diferentes sectores de la cancha donde si el extremo no viene, al lateral le hacen el 1-2. ¿Y quién queda pagando? El lateral. Y no es culpa de él. Pero vos calificás la actuación del lateral y estuvo mal, ¿verdad? Porque lo pasaron 1, 2, 3 veces. O sea, no está el tema de clasificar si fue culpabilidad de él o el equipo no lo respondió. Pero dentro de lo que fue su actuación individual, porque se hace individual, dentro de un ámbito colectivo fue malo. Lo de Boselli. Prometo no volver a hablar de Huiza porque se bloqueó, se quedó callado. Ya no volvió a hablar, ya no volvió a hablar. Prometo. Lo que pasa es que estamos ya hace 8 días con el tema de Boselli y estamos caminando en círculo. Estamos en un círculo y cada quien con su postura, porque nadie. Pero vos dijiste, voy a aclarar algo sobre Boselli o sobre lo de Huiza. No, ya aclaré lo de Huiza, estoy podrido. ¿Cuál es la aclaración de Huiza? No, nada, la última vez. Estamos acá haciendo una suerte de caminar en círculo, porque nadie condenó el fracaso de que ya su paso por Cerro Porteño va a ser en el contrato, un año de contrato, fracaso, que se va a ir sin pena ni gloria. No. Fue un partido en el cual él no mostró mucho y cuando no le llega a un delantero la pelota, cualquier entrenador te va a decir, por más que no sea característica probablemente muy propia de Boselli, hay que salir a buscar y entender el circuito de juego. No solamente esperar y si no te llega, tenés que buscar. Eso suena más razonable. Que vos digas, a mí me parece muy interesante lo que vos estás diciendo. Si el partido está cerrado, que Boselli salga a buscar. Claro, tiene que salir. Te acabo de decir, te dije, no salió a hacer una brecha. No te dije, yo nada. Me parece será. Algo rico. No, pero sí. No, ya está, no, tranquilo. Vamos a dejarle hablar a Ariel. Los dos oídos tienen la misma fidelidad, ¿verdad? La izquierda, lo que yo te digo. No, se levanta Federico. Bueno, terminar, por favor, porque no pensé que iba a tanta polémica. Y simplemente lo que él mostró, desarrolló en el campo de juego, lo que se califica, se puntúa en función de lo que hizo él en materia de rendimiento el sábado pasado. Pero de ninguna manera ya estamos sentenciando que él no va a rendir. Además también está de su lado y tiene a su favor que él jugó muy poco en los últimos tiempos, ha tenido muy poca continuidad en Palmeiras, y eso también al jugador de fútbol le pasa factura, y a medida que pasen los partidos, él se va a ir acomodando también y adaptando al sistema de juego de Cerro, porque el Corinthians no juega como Cerro. Entonces también eso tiene cierto tiempo de adaptación, pero que él va a tener más chances, yo creo que hoy mismo ya va a tener más chances, porque se juega en la olla, y seguramente Cerro va a tener otro tipo de partido, va a generar más llegadas, no va a tener tanta oposición como tuvo frente a Sudamérica, porque Luqueño tiene otras características. No todos los equipos le van a plantear contra Sol. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto para terminar? Que de ninguna manera estamos ya acá diciendo que Boselli no va a funcionar en Cerro Porteño, sino que por supuesto que uno va a entender también que precisa de algún tiempito para que él pueda calzar en el sistema y en el funcionamiento de Cerro Porteño. Casamarco, para su cristal templado Temple, más de 60 años en el mercado, con 4 fábricas, 6 centros de atención. Casamarco, pasión por la calidad. Teléfonos 021-506-104, 0228-632-490. Seguinos en el Facebook, Casamarco, pasión por la calidad. Nuestra forma de vivir cambió, menos esto que sentimos por los deportes, la pasión de siempre. Evita las aglomeraciones. Aposta online en www.aposta.la. Apostala, la pasión de siempre. Hierropar es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país, y por eso ahora somos importadores, ángulos, planchuelas y perfiles en todas las medidas. Hierropar, mejoramos cualquier presupuesto. Hierropar, Avenida Próceres de Mayo 805, Casa Italia, teléfono 220-894. Cuando no hay huellas, lo difícil es dar el primer paso. Lasca es el pionero y líder de la industria farmacéutica en Paraguay. Laboratorios Lasca, 85 años, creer para crecer. En Cambios Irendahuet ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061 514
914-920. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxidominos.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre @tuempresa.com. Visita www.maxidominos.com, la forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. La mejor Skinfa es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Hoy cumple 27 años Miguel Almirón. Es quizá en estos momentos el mejor jugador del fútbol paraguayo, ¿verdad? El mejor futbolista paraguayo. Sí. O el mejor exponente del fútbol paraguayo a nivel internacional. Yo creo que es por la liga en la que está, los goles que está marcando. Yo creo que es el más representativo, Bruno, porque tranquilamente podemos decir, más allá del fracaso de Palmeiras, la Copa Libertadores que tuvo Gustavo Gómez, también lo coloca ahí en el ranking. Reitero, o sea, sacamos el tema de la performance en la selección, donde me parece que salvo Ángel Romero, ninguno ha estado a la altura. Y esto me parece que también, desde lo oportuno, lo que hizo el sábado pasado con el doblete con el Newcastle, pero él es, para mí, es el jugador más representativo de nacionalidad paraguaya en estos momentos. Miguel Almirón, en los estudios de ABC Cardinal, nos contaba anécdotas y nos contaba sus inicios como futbolista. Fue todo un privilegio realmente. Almirón estuvo en los estudios de ABC Cardinal con su padre, vino con su papá, Miguelito Almirón. Hoy cumple 27 años Miguel Almirón. Gracias a Dios somos una familia humilde, una familia sencilla que nunca nos faltó comida, pero tampoco teníamos para pegarnos lujos de comprarnos un auto o algo así, pero estábamos bien. O sea, no a una familia necesitada, digamos. Claro, siempre. Gracias a Dios, siempre. Siempre ellos, mis padres, mis abuelos, quitaban de no sé dónde para darnos a mí, a mi tío, a su hermano y ahora a mi hermana, cosas para que no nos falte nada. Y yo creo que por eso nosotros siempre mantuvimos los pies sobre la tierra. Tampoco nos volvemos locos con el tema del dinero. Yo no tengo ningún vicio, solamente me gusta estar con... O sea, vos, por ejemplo, no es de esos jugadores que llega a primera y ya se va y revienta, por ejemplo, compra una casa o mandas una casa de $500,000, $1 millón, o comprar un auto de, no sé, de $120,000, que te puede pegar lujo, porque si trabajas para eso está bien. Pero digo, no te ocupaste en tu mente primero de eso. No, la primera transferencia en mi carrera fue la de Lanús. Yo siempre pensé en comprarle una casa a mis padres, a los que vivían conmigo, porque nosotros vivíamos en alquiler. Mira. Como conté también esa historia que nosotros vivíamos en alquiler y la prioridad que tenía yo y ellos era la casa. Después con esa transferencia de Lanús, gracias a Dios le compré una casa a ellos. Casa sencilla, ¿no? Una casa sencilla como que pero casa propia, Rubén. Casa propia, sí. Imagina ese momento cuando te compró. Claro que no es tampoco un... No, claro. Lo que yo quería era que ellos estén cómodos, que cada uno tenga su pieza, su habitación, que nadie esté encimado. Gracias a Dios conseguimos esa casa en el barrio. Y nada, yo le compré esa casa. Y como te dije, somos re sencillos, no tampoco queremos, como vos decís, también cada uno puede hacer de su plata lo que quiere. Claro. Para eso trabaja. Pero nosotros mantenemos los pies sobre la tierra. ¿Vos a cuánto vivís de noviembre? Yo estoy a 5 minutos, estoy caminando. ¿Y vos te ibas con...? Lo que pasa es que yo entraba en la escuela, entraba al lado del club, que era el Niño Jiménez. Y como ya conocíamos el club y los amigos de mi papá ya... ellos también ya de chico conocían el club cuando vinieron. Y nada, la primera opción fue 3 de noviembre. Mira. Sí. ¿Y te vas de niño? ¿Te acompañaba quién? Sí, a los 7, mi papá siempre, ¿A tu papá siempre se iba con vos? Sí, y cuando mi papá no podía se iba a mi abuelo.
¿Y cómo era don Rubén? Él ya pintaba luego para acá a los 7, 8 años. Y pues él ya era rápido luego cuando eso. Bueno, de más chico lo pateaba mango, pomelo ahí en el patio de casa. Sí. Y yo ya pintaba para eso. Entre noviembre comencé el lateral izquierdo. Ah, mira. Porque la primera vez que me fui, el técnico pregunta quién es zurdo. Y yo ahí levanto la mano. Y después cuando arma el equipo me pone el lateral izquierdo. Después en un partido como me iba mucho, ya me cambia un poco más arriba. Y ya jugaba de 11. Viste que o sea que en la escuela de fútbol es 11, el número 11, el número 7, 9, 11, sí. Los tres delanteros de antes. Sí, lo tradicional. Y yo jugaba de 11. Pues ya pintaba él o no. Sí, comenzó ya su primer año. Que creo que saliste goleador luego. Sí, gracias a Dios me fue muy bien. Entré en noviembre. Era más rápido que todos los otros chiquitos. Eso era. ¿Y vos a qué te dedicas, don Rubén? Yo era guardia de seguridad. ¿Y siempre fuiste guardia de seguridad cuando él empezó inclusive? ¿Hasta hace poco o ya cuando empezó él empezó la escuela de fútbol, yo generalmente cambiaba mi turno de noche para poder estar de día con él. Ah, mira, muy sacrificado. Entonces, ¿y tu esposa qué hacía? Mi mamá trabajaba en un supermercado. ¿Ahí en el barrio también? No, en Supercell, que está sobre Ushuaia, Ayala, creo. Sí. Que está frente al Colegio Nacional de la Capital. Esa era la negrita antes. La negrita. El supermercado. ¿Cuándo se va a Cerro Porteño? ¿Cuándo pega el salto? ¿Y cómo? Yo me voy a los... 13. No, sí. Antes de que pase inferiores. Viste que hubo un año que a los 14 años iba a ser inferiores. Sí, me recuerdo. Y yo quería salir el 3 de noviembre por el tema de que ella quería cambiar y por el tema del fichaje también. Claro. Y vos ya tenías esa visión de querer ir a un club profesional. yo hablé con mi papá y queríamos salir, claro, queríamos salir ya el 3 de noviembre. ¿Y cómo hizo con el pase famoso cuando el chico es bueno ya? Pues derecho secretaría te dice 10 millones, te dice, ahí ya. No, en este caso fue fácil porque como estaba en escuela de fútbol todavía, sí. no había ninguna exigencia. Pagamos una cierta cantidad de Le pagamos un poquito, ¿verdad? Sí, por ejemplo, hoy serían 600.000 guaraníes por ahí. Sí, se paga el ficha en la PF y se cambia de... Sí. Pero cuando él estaba en esa etapa todavía no profesional, ya se acercaban los empresarios, te hablaban, te decían, che, bueno, tu hijo, ¿cómo era el tema? ¿O nadie todavía le molestaba? En el buen sentido de la palabra, digo molestar. Todavía no. Y bueno, y después cómo toma la decisión, él te habla y dice, vamos a ver un club, y cómo de ahí cómo se encamina para hacerlo. Y bueno, salimos de 3 de noviembre y fuimos a Nacional. Sí, ahí fuimos a Nacional, tampoco que Nacional me echó como... No. Fuimos a Nacional y fuimos a un entrenamiento. Igual a vos tengo 5, te dice el entrenador. No fue ni el entrenador, los padres fueron. Y fue como un ambiente que yo me fui con mi mamá y me fui con otro compañero y fue como un ambiente que no nos gustó nomás a nosotros, o sea que se dijo muchas cosas. Porque ellos ya nos conocían a nosotros, porque muchas veces jugamos contra Nacional y éramos los chicos de la 94 que subíamos a otra categoría. Claro. Y nos conocíamos todos y los padres nos conocían también. Y era una cuestión de que no querían que nosotros lleguemos a quitar el lugar y todo eso nomás. Fuimos a entrenar un día y después yo le dije a papá que ya no quería ir. ¿Te hicieron medio vacío así? Sí, fue como que no nos hicieron caso. Y como los argentinos le ningunearon. Sí. Exactamente, algo así. Y de ahí hablamos con mi tío, con mi papá y ahí nos fuimos a Cerro. Nos fuimos a probar en la semana. ¿Y quién era el técnico nacional? De Nacional no te acuerdas. Pero pasar la vereda enfrente, te vas a Cerro. No, en Cerro practican Ipané, no practican la... claro, ya a Ipané te fuiste. Sí, a Ipané me fui. Del barrio de San Pablo de Ipané. ¿Y cómo fue el primer día que te fuiste a Cerro? El primer día que me fui en auto con mi mamá y mi tío. Él no pudo ir porque trabajaba. Fuimos, hablamos con el técnico. Como conté también una vez que el técnico me muestra, le dice a mi tío que hay una lista de un montón de chicos como él que quieren, como todos que quieren entrenar, claro. Si es bueno, vamos a probarle. Yo no te digo que se va a quedar, pero vamos a probarle. Dice él, bueno, me voy. Entré el primer día entreno así, después sé que siga viniendo, o sea que no echó ni nada. Y después ya me iba en colectivo. ¿Y quién era el técnico hoy, Miguel? Coronel su apellido, el técnico. Mira que o sea, te cambió la vida porque
mucho más... Era más, ya el tema. era más sacrificado, sí. ¿Qué tal te fue ese primer año? Y me fue bien, o sea que no me fue ni muy bien ni muy mal, Lo porque... dijo tu papá, algo pasó ese primer año. No, yo jugaba en... Pues había muchos chicos y... Sí, Cerro tenía tiene muchos tres chicos. La cantidad, ¿no? Sí. Y generalmente él formaba el tercer equipo y nos íbamos a jugar en... Sí, y el tercer lugares- equipo era el equipo Conocieron C. la cancha más selvática del... Exactamente. Cualquier lado. Sí. Pero después me fui asentando, o sea que después cuando... yo creo que los peores momentos fueron cuando pasé a las inferiores. Cuando pasé en la sub-15, sub-16, que era más complicado, había más jugadores, jugadores buenos que volaban en ese entonces. Y que yo no tenía mucha chance por el tema de mi físico. Siempre fui Menudo. fui cuestionado por mi físico, sí. Pero y ese es el talento que te, porque la rapidez que te da Di María, Messi, compañeros no jugarían a fútbol, entonces Yo no creo que los técnicos no me querían o no querían o no les gustaba mi forma de juego. Yo creo que era un tema de confianza. Yo creo que le ponían a uno que era más grande, más fuerte, a que optaba por él, a que por mí, que yo era flaco, era rápido así, pero como que era flaco y no me tenían confianza. Eso es lo que yo pienso. Bueno, y pasó el sub-15, saltaste al sub-16 o al sub-17. Sub-16, con el profe Tiburón Torres. ¿Y qué tal te fue ahí? Y ahí más o menos, o sea que también así. ¿Jugabas, no jugabas? Jugaba, no jugaba. El profe Tiburón en un entrenamiento me vio y me dijo que quería que me quede, porque yo con papá ya quería salir. Yo hablaba con mi papá y yo ya quería salir, o sea que ya estaba cansado. En un año jugué un partido y yo venía de 3 de noviembre jugando todos los partidos. Me sentía muy bien. Y bueno, y papá me dice, bueno, anda a entrenar y después vemos qué hacemos, porque mis compañeros de 3 de noviembre ya estaban jugando en Tacuarí, estaban todos titulares, estaban, y me decían que me vaya. Y bueno, me voy a entrenar y ese partido entreno así, juego bien. El profe Tiburón se acerca y me dice que quería que me quede, que quería contar conmigo, todo así. Bueno, me voy otra vez, hablo con papá y nos quedamos. Bueno, vamos a probar otra vez. Probamos, nos quedamos. Con el profe Tiburón no jugaba de titular, pero sí ya estaba suplente, no es que me iba y sobraba. En la sub-15 yo sabía que me iba a los partidos y sabía que iba a sobrar. Sabía que no iba a jugar. Y bueno, después pasó al sub-17 con el profesor Hernán Acuña. Y yo veía los entrenamientos del profe Hernán y, como todos creo que le conocen, es muy eufórico en su entrenamiento, vive de una forma diferente al fútbol. Y yo decía, con este peor ni juego, yo decía. Con este va a ser más complicado. Yo hablaba con mi amigo y... Bueno, después el profe llegamos a esa categoría y me dice qué puesto jugar y engánchele. Y nada, ahí me dice que me va a dar 5 partidos, me va a probar enganche y si le rindo me quedo. Y ahí... Pero 5 partidos oficiales. 5 partidos oficiales. 5 partidos oficiales. Mira vos. Y después, ¿y qué tal te fue ahí? Y ahí me fue muy bien, gracias a Dios me fue muy bien. Él me enseñó un montón de cosas en ese puesto, cómo moverme, en todas esas cosas que él. Y nada, fui capitán de mi categoría, de la sub-17. Ahí el profe Cristaldo después me llevó a la selección. Y de ahí ya estuve con Víctor Genes en la selección. Y de la sub-17 yo creo que fue el profe Acuña, me dio la continuidad. Y ahí no paré, o sea que tuve una... ¿Y cuándo subí a primera, Miguel? Yo subo después de venir del Mundial de Turquía. Viste que nosotros... O sea que con 17 años ya tuviste la primera. Sí, con Fossati. ¿Cuándo pegaste el giro? ¿Cuándo el punto de inflexión que cambió tu carrera? ¿En qué categoría? En la sub-17, porque en la sub-15 yo jugué un partido en todo el año. Y yo me iba a todos los partidos, el técnico convocaba a todos. Por ejemplo, éramos 30 y él decía, vayan todos y yo doy la lista ahí en el... yo me iba sabiendo que no iba a jugar. Porque al entrar en la sub-15, después de varias pruebas, el técnico se acerca y me dice, Miguel, mira, nosotros, si vos te querés quedar acá en Cerro, quédate. Pero yo no te voy a utilizar, me dice. A las puyas. ¿Quién era el técnico? Era Enrique Landaya. ¿Quique Landaya, mira o Quique?
Y bueno, yo después me fui a hablar con mi papá y optamos por quedarnos, por continuar, por tener paciencia. Yo me quedé y me iba siempre a entrenar, siempre me iba a entrenar. Después el profe Landaya en un entrenamiento dice que me va a dar la confianza y me pone contra Nacional. Pero ¿cómo que te hacían jugar ahí? Contra Nacional jugaste justo. Contra Nacional, ¿cómo que te hacían jugar? Creo que jugaba en el medio, creo que ya jugaba no de enganche, pero jugaba en el medio. Segunda punta más o menos, apareciendo atrás. Sí. ¿Y qué pasó, Miguel, en el partido? Y ganamos ese partido. Yo me consideré que jugué muy bien. Y nada, después ya no me puso otra vez. O sea, que jugué ese partido y después ya tuve otra vez una así seguilla de mala racha que no estaba no jugabas. Pero te demostraste a vos que estaba a la altura. Sí, igual yo me sentía bien en los entrenamientos, siempre me iba a entrenar, nunca puse mala cara, porque a mí me gusta el fútbol. Para mí el fútbol es prácticamente todo, otra cosa no me gusta. O sea que tu perseverancia fue clave en tu carrera. Yo creo que y la paciencia, porque y otro deporte tampoco no me gusta. Veía por la tele y cuando se me cortó ya en YouTube creo que hay una radio, pero solamente de voz, que solamente pasa la voz del periodista transmitiendo, y después ya apagué y veía por el teléfono, por las aplicaciones. Pues decime que no lloraste después. No, sí. ¿Lloraste? Sí. Porque y si le ganamos a Colombia, le ganamos a Chile, hermano, y que no le hayamos ganado. Éramos los héroes. Es como para... La verdad que yo me quedé muy triste. Sí, fue algo yo pensé que no íbamos a ir al Mundial. Fue algo muy triste porque veníamos de ganarle a Colombia, que creo que llenó las expectativas de todos los paraguayos. Pero bueno, es algo que... Son cosas que pasan en el fútbol. Lastimosamente nos pasó a nosotros. Creo que el grupo venía bien. Yo me sentía bien dentro del grupo. Yo sentía que el grupo estaba más unido en ese momento. El partido contra Chile ya sentía el grupo así. El partido en Chile fue para guardarlo y que en el futuro se pueda asemejar a eso un equipo paraguayo. ¿Cómo se jugó? Yo ese partido contra Chile esa semana ya sentía el grupo más unidos de lo que yo sentía cuando llegué en la selección. Sentía más compacto. Como te dije, lastimosamente yo me lesioné, también hubo lesionados como Topo Cáceres, Cristian Rivero. Fue un factor de cosas que creo que justo en el momento, en el último partido, en el más importante, nos afectó a todos. Sí, o sea, estaba la chance, pero como decís, también muy diezmado. Claro. Muy diezmado el equipo. Claro, yo creo que ahora tenemos que hacer un proceso largo, empezar con los jugadores jóvenes que están saliendo. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. En estas épocas que estás buscando juguetes inflables, azar y todo lo mejor para regalar, te esperamos en Nova Mayorista. Sobre la avenida UCB Ayala 2895, casi Santa Cruz de la Sierra, lunes a viernes de 7 a 18 horas, sábados de 10 a 16 horas. Vas a encontrar hermosas opciones al mejor precio. Escribinos al WhatsApp 0986-532-094. Toda la variedad en artículos de librería escolar, oficina, juguetería, inflables, bazar y mucho más. Seguinos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como Nova Mayorista. Con el Beer Cooler Midea, disfrutas de tus cervezas bien frías sin congelarlas hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal, una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. La experiencia Midea con su Beer Cooler será inolvidable. Midea, número 1 en el mundo. Encontrar el Beer Cooler en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britam Sociedad Anónima. Ya tenés tu propia guampa, llévala a todos lados. El verano integra
te invita a compartir de las hierbas cuña guapa, pantalón limón, menta y bolda y compuesta. En este verano que lo único importante sea disfrutar de un delicioso tereré y cuidarnos entre todos. Hierro Fama te indica el sabor que dura más. Nueva generación de equipos de frío Speed, congeladores, freezers, bebederos, exhibidores de helados y de productos, bicicoolers y heladeras, todo con 2 años de garantía del compresor. Speed, da gusto vivir así. Y no te olvides de los acondicionadores de aire Speed con el respaldo garantizado de la Yuteña Sociedad Anónima. Las cubiertas Exbury son sinónimo de calidad y precios insuperables, sin importar el tipo de camino que recorras. Exbury tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones, y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbury. Elegí Exbury y llega más lejos. Exbury en las mejores tiendas del Paraguay. Porque esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi. Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Proba nuestros sabores de Bresiner, ligeramente picantes, y el choriqueso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. Fortín y su racha imparable después de los históricos premios a nivel mundial. Fortín suma un nuevo hito y se consagra como la caña favorita de los paraguayos, con el primer puesto en recordación, uso y preferencia. Caña Fortín es la ganadora del Gran Premio Ranking de Marcas Preferidas 2020 de la Cámara de Anunciantes del Paraguay, y hoy celebra con todos los paraguayos ser la caña favorita de la República. Fortín, República de la Caña. Del viernes 12 hasta el domingo 14 se vienen los días M del Shopping Mariscal para que elijas el mejor regalo de enamorados, con descuentos especiales, regalos directos por compras. Además, con tus tarjetas de crédito y tenés 6 cuotas sin intereses y participas del sorteo de 5 gift cards de 1 millón de guaraníes. Shopping Mariscal, el gran corazón de los enamorados. 13:45. 13:45. Vos tenés los detalles de los partidos de hoy. Ayer ganó Guaraní 4-1. Ayer ganó Nacional ante Solo 1-0. Perdió River ante Guaraní. Tuvimos el primer apagón. Sí. El apagón previo al partido. 10-15, ¿no? Vos sabés que estaban en el precalentamiento, Sí. ya fueron al vestuario para calzarse, y ahí se apagó la luz. Pero volvió después, no fue tan dramático, No. ¿verdad? Tema de los partidos de hoy, Sí. por favor, Ariel, porque hablamos ya de Cerro. Olimpia, ¿qué formación va a presentar? Y Olimpia... Todo lo que arrancaron, menos Colmán, que va a ser reemplazado por Roque Santa Cruz. Y vos sabés que hoy me decían que no descarte a Pitoni. A Pita. ¿A Pita? Pita Bueno. con Roque. Pita en lugar de Paiva sería entonces. Sí, señor. Está bien. Después mantiene medio campo. Todo, solo Roque. Eso te decía, al no, principio. Y lo de Saúl, ¿cómo está lo de Salcedo? ¿Cómo? Lo de Saúl Salcedo. Claro, el tema del pase, porque ese sí, sí, el TMS llega, $350,000 tiene que pagar Olimpia. Pudo haber hecho el transfer hoy, no sé, del Puede dinero. ser. Estar atentos si es que se produce una Sí. última novedad sobre la hora. Cerro Luqueño 18:30. 18:30 horas. En el estadio La Nueva Olla, arbitraje de Carlos Polo Benítez. En el VAR va a estar Mario Díaz de Ibarra. Qué lejos quedaron los asistentes, ¿no? En cuanto a la importancia del trabajo. Es el árbitro central y el VAR. Cerro Porteño. Rodrigo Muñoz, vuelve Alberto Espínola, Juan Patiño, Alexis Duarte, Santiago Arzamendia, Oscar Ruiz de Acuerdo, Ángel Cardoso, Lucena, Matías Villastic, Claudio Aquino, Mauro Boselli y Federico Carrizo. Luqueño, Campisi, Richard Cabrera, Gustavo Pintos, Luis Cabral, Diego Vera, Ángel Martínez, Estíbal Moreira, Aldo Vera, Marcos Duré, Enrique Borja y el Pájaro Benítez. Pasamos al partido de fondo, que va a tener lugar en Itauá. Arbitraje de Juan Gabriel Benítez, VAR Ulises Mereles, el local 12 de octubre Mauro Cardoso, César Benítez, Paulo da Silva, que viene a un gol, Francisco Manenti, Víctor Ayala, Rubén Darío Ríos, Víctor Cáceres, José Montiel, Richard Salinas Riveros, José Ariel Núñez, Pablo Velázquez. Olimpia, Alfredo Aguilar, Alan Benítez, Luis Cáceres, Antolín Alcaraz, el Chelo Estigarribia.
Ramón Sosa, Rodrigo Rojas, Richard Ortiz, Edvard López, Guillermo Paiva o Pita y Roque Santa Cruz. Media hora, dice Cristian Mareco. 21-15 arrancó el partido de Nacional. Cuesta esa media hora. Más partido de fondo. No está Gerardito para que nos cuente lo de Libertad. Libertad juega mañana. Ante Guaireña, de visitante. Segundo partido de la semana. Recordemos que tanto Cerro como Libertad cierran la próxima fecha el lunes. Sí. A las 20:45. Y mañana tenemos la finalísima del Campeonato Mundial de Clubes. 3 de la tarde. Bayern Múnich, Tigres. Real Madrid dice que a mitad de año va por Mbappé o por el noruego. Haaland. Erling Haaland. Del Borussia Dortmund. Si no sale lo de Mbappé, iría por Haaland. Así que a estar atentos al tema. Hoy Sevilla-Barcelona, semifinales de la Copa del Rey. Hoy Copa Italia, Atalanta-Napoli. Ayer clasificó Juventus. Con el 0-0. Con el 0-0. Había ganado 2-1 el partido de ida, 0-0 con Inter. Real Madrid le ganó al Getafe 2-0, esto por la primera división del fútbol español. Gerardo, ¿cómo te va? Bien, Bruno, el saludo para vos, a los compañeros, a la audiencia. ¿Todo bien, todo tranquilo? Bien, todo bien, excelente. ¿Qué tal el menú de hoy? Y cada vez más liviano. Bien. ¿Estás, chico, fit? ¿Cómo es? ¿Diet total? ¿Cómo? Diet total. ¿Y qué le metimos hoy? Y una empanada de pollo, solamente una al horno. Ah, al horno. Sí. ¿Pero eso es un almuerzo o no entiendo? Almuerzo, porque está delicada todavía la situación, pero ahí estamos sobreponiéndonos. Ah, bueno, cuídate. Está bien. Sí, gracias. Pero yo te recomendaría, mi querido Gerardo, cosas muy livianas, por ejemplo, hervidas, pollo hervido. Sí, que el pollo hervido... Puede ser de calabaza, puré de papa, no sé si... No. Pero después, por ejemplo, grillé de tilapia, grillé de pollo con ensaladita, sopa de verdura. Sí. Está todo en el... menú. De ese listado prácticamente no salgo. Ah, mira vos. Sí. Está bien. Bueno, Gerardo, ¿cómo va Libertad mañana contra Guaireña? Libertad no tendría variante y Carlos Servín seguirá siendo el portero. No trabajó aún con normalidad Martín Silva, el golero titular, quien no arrancó el domingo pasado ante Olimpia porque en la semana tuvo un problema muscular, no está repuesto aún. Por ello, Carlos Servín será el encargado nuevamente de cubrir el pórtico entre las novedades que podemos citar en Libertad. Y por otro lado, lo de Alexander Barbosa, él ya se encuentra en el país, pero hasta aquí no ha firmado. Por ello, no se ha presentado a trabajar y pues tampoco, mucho menos por eso, no lo presenta en forma oficial al argentino de 25 años que juega en el puesto de zaguero central. Y con relación al partido pasado, no tendría modificación porque fueron recuperados de las lesiones, el caso de Hugo Martínez, quien no terminó el partido, solamente jugó los primeros 45 minutos, luego había suplantado a Ramón Martínez, pero en caso de que no esté al 100% Hugo Martínez, está su pariente Ramón para arrancar de titularidad, pero todo indica que Ulito, el popular Chori, irá nuevamente como titular. Carlos Servín, Iván Ramírez, Javier Báez, José Canale y Leonel Banjoni. Antonio Vareiro, Hugo Martínez, Alex Mejía y Rodrigo Bogarín.
Rodrigo Bogarino es otro de los que no terminó el partido porque se retiró acalambrado, pero trabajó con absoluta normalidad y por ello es tenido en cuenta nuevamente para arrancar de titular en la formación que maneja el argentino Garnero. Y junto a Sebastián Ferreira junto a Oscar Cacuara Cardoso. Hoy trabajan a 18 horas en Tuyupá y ya quedan concentrados en la sede del club. Y mañana, después del almuerzo, parten con destino a la capital del Guairá, la ciudad de Villarrica, donde la aguarda el Guaireño Fútbol Club por la segunda fecha de Apertura 2021. Gracias, Gerardo, un abrazo, muy amable. Señor, muchas gracias a ustedes. Adiós, gracias, Gerardo. Vamos con las efemérides, vamos, deporte en el recuerdo, hermano, se viene Ariel con todo. Hoy trabajó con los dos partidos, Ariel, ¿eh? Sí. Yo me voy a sumar ya los relatos la próxima semana. Muy bien, espectacular. Estamos haciendo fisioterapia a 3 turnos ya ahora. Ya. Así Mejor que Gerardo. tranquilo, sí, no, 80% de día. ¿Se quita ya entonces? Gracias, Ariel. Vamos a Y... experimentar. ¿Eh? No, Ariel. Un bravo mío, güey, ¿cómo vio eso? Trabaja un poquito. No, te broma, estamos aquí. No, ya se te hace una broma. Sin problema. No, te agradezco que hagas el aguante personal. Vamos a meterle con todo. ¿Qué pasa, chulo? Yo creo que mejor que entre, porque esto se puede... Sí, ahí termina mal tema porque se está... Sí, se puede componer. Sí. Hoy en buen asunto. En Bristol, arma tu combo de enamorados. En Bristol aprovecha los precios bajos con las mejores cuotas del país en celulares, televisores, laderas, barbas y mucho más. Escucha esta super oferta TV LED Win 32 pulgadas HD precio normal. 18 cuotas de 109.000 guaraníes ahora solo. 18 cuotas de 79.000 guaraníes. Contactanos ya al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000, también a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.y. No esperes más, Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Ya pensaste en la mejor inversión inmobiliaria que podés hacer? Boulevard Plaza Pinedo es un proyecto único que te ofrece más de 4.200 metros cuadrados de áreas comunes, parque infantil, piscina de gran capacidad, de camineros internos, gimnasio, cancha de fútbol, más de 6 quinchos, seguridad en las 24 horas y una ubicación privilegiada. Además, la financiación es propia y en guaraníes. Contactate al WhatsApp 0972-413-100. Visítalos en redes como Boulevard Plaza Pinedo. También puedes hacer un tour virtual del proyecto en www.idesa.com.py/Boulevard. Es un emprendimiento más de IDESA, máximo respaldo a su inversión. Atención, quedan solo 7 días para el billetaje electrónico desde el miércoles 17 de febrero a full. No esperes más, compra y recarga tu más tarjeta en supermercados Stock, Super 6 Ville, Apostala, E-Global y tu quinielero amigo de tu quiniela TT Asunción y Área Central. Pia que no dejes todo para última hora. Para más información, seguiros en Facebook, Instagram y Twitter como Más Tarjeta PY, Más Tarjeta. Nos movemos juntos, nos movemos más. ¿Sabías por qué una cerveza fresca como nuestra Pilsen se disfruta mejor? Porque cuando llega a tus manos a pocas horas de ser elaborada, esta mantiene las mejores cualidades como el sabor y sus aromas. Pilsen, recién hecha desde 1912. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía. Por eso Duracell viene nueva y mejorada. Preocúpate menos por quedarte sin energía y usa tus dispositivos por más tiempo. ¿Qué es lo que más te interesa? Duracell dura más, mucho más. Llegó Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital de Visión Banco, para que manejes tu dinero más fácil, segura, cómoda y rápida. Ya mismo, desde donde estés, solo ingresa a la app Visión Móvil, seguí los simples pasos y listo. Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital. Por el mes de los enamorados, tu Taiga viene con regalos. Por la compra de una moto Taiga en cualquiera de sus modelos, te obsequiamos
sorteamos 2 chalecos y 2 cascos para vos y tu pareja, porque de a 2 siempre es mejor. Acércate a Inverfin en todo el país o llama al 021-288-3000. También nos encontrás en www.inverfin.com.py, www.inverfin.com.py. Pasa por Inverfin y enamórate de una Taiga. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Tienda multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio. Visítalos en Ruta Mariscal Estigarribia entre Hernandarias y Sargento Silva San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Seguinos en las redes y entérate de nuestras increíbles promociones, ofertas especiales y atención personalizada para mayoristas y revendedores a este número 0981-695-171 con Tienda Multimarcas Pizzas Fuerte. Señores, deportes en el recuerdo. Cumplimos ya con todo, ¿verdad? Con todo, Bruno. Gracias, Garcito, muy amable. Vamos a seleccionar porque ya tenemos poco tiempo. 1994 nació Miguel Almirón, futbolista paraguayo, ex Cerro Porteño. 1916 comenzó la construcción del estadio de la Liga Paraguaya de Fútbol en el barrio Sajonia, entonces conocido como barrio Colón. Sajonia se llamaba Colón. La construcción duró más de un año, inaugurándose el domingo 4 de noviembre de 1917 con nombre Estadio de Sajonia. En inglés puso Wilson. 1929 en España se disputó la primera jornada de la Primera Liga Española de Fútbol. 1958 nació Ricardo Gareca, ex futbolista y técnico argentino. 1986 nació Radamel Falcao, máximo goleador histórico de la selección de Colombia. 1962 nació Ricardo Caruso Lombardi, entrenador argentino. Después, a ver, 1963 en Paraguay el general Alfredo Stroessner es reelegido presidente en elecciones fraudulentas. Santo, lee, por favor. No vaya a eliminarte ante la presencia de Don Manique, hermano. Yo puedo ver, no vaya, ni que Yeti. Espera.